Listo, perfecto. Entonces, bueno, para dar inicio a esta sesión de hoy, la pregunta sería, y algo que tal vez podrían preguntarse es, vale, digamos que aquí con toda esta notación y a veces se nos olvida cuáles son las raíces de donde partimos, ¿no? Y las raíces de donde partimos, digamos en el paint anterior, fue justamente, fue justamente tratar de colocar todos estos vectores normales y estas bases normales. Voy a quitar esto. Por ejemplo, en el ejemplo que les di el vector, como bases cartesianas. O sea, ¿a qué me refiero? Que justamente lo que nosotros solemos decir, digamos, para la componente, digamos, E sub 1, una base normal, por ejemplo, que sea, por ejemplo, en el caso clásico I gorrito, ¿cierto? El vector unitario I, que es justamente esto mismo. La pregunta sería, yo se las hago, si yo no quisiera trabajar coordenadas rectangulares, ¿sí? Digamos, si en vez de coordenadas rectangulares, yo, o sea, yo no quiero tener aquí I gorrito y J gorrito como vectores unitarios, sino que por el contrario, digamos que tengo una curva por acá cualquiera, y a eso yo le asocio entonces, digamos, un vector por acá, y entonces por acá sale lo que se llama un vector radial, unitario radial, que lo voy a llamar un E sub R gorrito, y uno angular, que va dependiendo de la curva hacia donde vaya, ¿cierto? Entonces aquí sería como un E sub teta gorrito, que también lo podemos colocar acá si quieren. Sería como un E sub teta gorrito. ¿A qué me refiero? A ver, la pregunta es que, ¿qué sucede si en vez de coordenadas cartesianas y J de toda la vida yo quisiera trabajar coordenadas, por ejemplo, esféricas o cilíndricas o polares, ¿cierto? Entonces, pues nosotros sabemos que, por ejemplo, para las coordenadas estas, para las coordenadas polares, por colocar un ejemplo bastante sencillo, pues nosotros sabemos que esas coordenadas dependen justamente de la relación del radio y del ángulo que se está estudiando en cuestión, ¿cierto? Digamos aquí yo lo llamo teta. Y por acá tenemos, digamos, que y es igual a r seno teta. Bueno, para los que de pronto preguntan, haciendo un repaso de dónde sale esto, simplemente sale el hecho de colocar aquí el sistema de coordenadas de toda la vida, ¿cierto? X y Y. Y entonces digamos que para movimientos así circulares o que tengan tipos de trayectorias curvas, este no es este. Está el mouse. Oh, Dios mío. Entonces lo que se suele dibujar es un circulito, ¿no? A ver, un circulito, y dentro de ese circulito entonces lo que vamos a tener justamente es, digamos, un vector que vaya de aquí a aquí, ¿cierto? Y pues sabemos que con coordenadas normalitas, digamos, I y J, con vectores unitarios I y J, pues podemos definir esto comúnmente pues normal. Pues la pregunta es justamente, según lo que les acabo de decir, si lo queremos definir en otras coordenadas, pues lo que tendríamos que definir es justamente el radio, por ejemplo, de esta circunferencia y el ángulo que hay pues, con respecto al eje X, ¿cierto? Y con base a eso, entonces, pues aquí habrán unas componentes X y por acá unas componentes Y. Entonces aquí sería como la componente en Y, que sería esta altura. Y aquí la componente en X, que sería pues justamente esta medida de acá. ¿Listo? Entonces voy a correr un momentico esto para acá. Voy a correr esto para acá. Y entonces, pues justamente, si se dan cuenta de una descomposición trigonométrica, pues justamente la distancia de aquí es, la distancia de X, justamente es R por el coseno del ángulo, ¿cierto? O lo pueden ver como coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso la hipotenusa es R, ¿no? Igual forma para Y. Entonces, estas son las ecuaciones o transformaciones, digamos, de un sistema de coordenadas a otro, ¿no? Lo que llaman polares. La pregunta es justamente si en vez de trabajar siempre para un vector, por ejemplo, este vector justamente que estoy trabajando yo, que se llama el vector A, esta flechita que está acá, voy a pintarle color blanco. Este es un vector A. Entonces, pues obviamente yo podría definir este vector A pues, en componentes, digamos, en componentes cartesianas. Entonces, digamos que colocando la notación que estoy colocando aquí arribita, o sea, este A supra I, entonces, digamos, sería como A supra 1, o sea, la componente en X, ¿cierto? Puedo decirlo. Y este sería, digamos, el E sub 1. Y aquí más A supra 2 y E sub 2. Entonces, ¿qué pasa? Pues este vector tiene las componentes, o sea, esto traducido en el lenguaje más normal que tal vez ya todo el mundo conoce, esto simplemente sería como la componente en X, va a colocarle un A supra X si quieren, la componente en X del vector y esto multiplicado por el E sub X, que este E sub X es justamente la Y. O sea, es que, joder, hay muchos tipos de notación y es importante que no se confundan con eso, ¿no? Y este A supra 2 sería justamente la componente en Y y este sería el E sub Y, o sea, el vector unitario en J gorrito.
mejor dicho, como para otra vez sintetizarlo, esto simplemente lo que te está diciendo es, tienes tu componente en X, y esto, digamos, por el I gorrito más, tienes tu componente en Y, y esto por el J gorrito, ¿listo? Vale, eso ya lo conocemos, esto ya es bastante más visible, ¿no? Lo que hice simplemente fue tratar la notación. Pero entonces la pregunta que yo les hago es, vale, aquí si se dan cuenta, utilizamos las bases como bases cartesianas. Vean que está la J y está la I, pues porque eso es justamente el plano cartesiano que se me está formando y que es los que más comúnmente solemos utilizar. Pero si yo en vez de I y J quisiera trabajar ahora sí estos que les acabo de decir arriba, digamos unos vectores unitarios que sean θ y R, o sea, E sub R y E sub θ como vectores unitarios, o sea, vectores bases de aquí, pues la pregunta sería, ¿qué tengo que hacer, no? Bueno, y para resolver esa pregunta, pues justamente que se llama aquí como un subtítulo, transformación de coordenadas. Otro sistema de, pues de coordenadas, entonces, pues a ver, ¿qué es lo que tendríamos? Ahí creo que escribió alguien, no sé. Exacto, sí, entonces como una especie de transformación lineal, exactamente, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que cumplir de alguna forma una transformación de coordenadas. Pues yo quiero pasar de las que son cartesianas, de las bases, pilas. Estoy hablando de las bases, no estoy hablando de las componentes, o sea, no los A supra, no los A sub I, no nada de eso. Estoy hablando solamente de las bases. Quiero pasar de la base cartesiana a la base, por ejemplo, polar, en donde vamos a tener, pues, de alguna forma tenemos que encontrar una base que me cumpla este E sub θ y este E sub R, ¿cierto? Bueno, y esto comúnmente lo van a encontrar de muchos sabores, pero la forma más común de encontrarla es de la siguiente forma. Como yo quiero pasar de, usualmente se suele colocar unas coordenadas X supra Y, hacia lo cartesiano, hacia lo clásico, ¿no? Y yo quiero pasar a un sistema de coordenadas X supra Y, pero primado, y ahí viene la novedad. Este primado que está haciendo referencia, no está haciendo referencia ni a ninguna derivada, ni a nada de eso súper extraño. Simplemente está haciendo referencia que voy a pasar de un sistema de coordenadas, por ejemplo, aquí en este caso que voy a hacer el ejemplo de las coordenadas X y Y como bases, ¿cierto? Las quiero pasar a un nuevo sistema de coordenadas que, por ejemplo, sean justamente, digamos, R y θ, ¿vale? Eso simplemente me está diciendo esta ecuación que, esta relación que está aquí arriba, ¿listo? Entonces, voy a pasar de un sistema de coordenadas, en este caso el rectangular, a otro sistema de coordenadas, que en este caso va a ser el polar. Eso significa la coma, o sea, significa como otro sistema de coordenadas, ¿listo? Y entonces, imagínense que por ahí hay una ecuación bastante útil que les dice lo siguiente. Si tú tienes una base E sub i, y voy a colocarle aquí una primada para diferenciar de cualquier otra base. Tienes una base E sub i primada, cualquiera, y tú quieres encontrar, digamos, bueno, tú quieres encontrar esta base E sub i primada dependiendo de otras que tengas, lo que tienes que hacer simplemente es, vas a derivar parcialmente justamente las componentes estas que están aquí, X supra J voy a llamarla, ¿listo? Bueno, aquí voy a colocar para ser un poquito más riguroso, estoy aquí salteando el sumatorio, pues porque en notación de Einstein siempre este man se salta todo. Entonces sería deriva parcial de X supra J, ya les voy a colocar y que representa todo esto. Y esto deriva parcialmente con respecto al X supra I comita, ¿listo? Que estas serían las otras bases que queremos encontrar. Y esto justamente va a estar multiplicado por la base normalita E sub J, ¿listo? Ahora sí, para ser rigurosos, introduzco el sumatorio que sería justamente el sumatorio de J igual ¿a qué? A 1 hasta, pues no sé, hasta N, ¿cierto? Pero pues esto en notación de Einstein, ahora sí lo escribo, sería justamente lo que no quería escribir. A ver, ¿qué sería esto? Y esto. Listo, entonces esta ecuacióncita que está acá es increíblemente útil y la vamos a utilizar un montón de veces cuando hablemos en relatividad general, porque en relatividad general prácticamente cuando se estudian agujeros negros y esto, los sistemas de coordenadas más frecuentemente utilizados no van a ser los sistemas de coordenadas rectangular, ¿vale? Cuando estudiamos agujeros negros X, Y y Z se nos va a hacer tan complicado que tendremos que recurrir a otro sistema de coordenadas y el más usual utilizado en relatividad justamente son las coordenadas esféricas.
¿Listo? Entonces, esto que está aquí es bastante, bastante importante y tiene una utilidad increíble. ¿Listo? Recuerden que la definición, pues, digamos, lo general es esta, pero la compacta en notación de Einstein, luego lo que acá como notación de Einstein, es esta, ¿no? Notación de... Bueno, esta ecuación que es aquí, como les acabo de decir, mira lo que te está diciendo. Vamos a cambiar de un sistema de bases cualquiera a otro sistema de bases cualquiera con simplemente esta ecuación. ¿Listo? A ver si puedo tratar como de formular un ejemplo. A ver, sería como, a ver, entonces, voy a colocar por aquí un ejemplo. Digamos, tenemos que este E sub i primado, digamos, no sé, a ver, ¿cómo lo podemos colocar? Pues hagamos este justamente el de las coordenadas polares que aquí están arriba, ¿no? A ver, entonces digamos sería como, yo quiero tratar de encontrar cómo se escribiría el vector unitario o el vector base E sub r, que este E sub r sería justamente el vector unitario de aquí arribita que les mencionaba, para una curva cualquiera, ¿cierto? Pues justamente como combinación lineal de todo esto que está acá. Bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer entonces? Esto que está aquí arriba es importante que lo tengamos en cuenta porque si no, si no se entiende la anotación, a veces es un poco confuso, ¿listo? Voy a tratar de ir paso a paso, de igual forma si ven que está como un poquito complicado, me dicen y lo vuelvo a explicar, ¿listo? A ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver, vamos a colocar los utensilios que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros utensilios? Tenemos X supra J, efectivamente tenemos X supra J, ¿cierto? Estas componentes. ¿Por qué? Porque esto justamente es X sub 1 y también podemos, digamos, colocar X supra 2, perdón, X supra 1, X supra 2. ¿Y esto qué representa? Pues justamente las componentes X y Y. Son componentes, pilas, estos no son vectores, son vectores bases, estos son componentes, ¿listo? O sea, tenemos aquí X y Y, perfecto. Y esto de aquí abajito, ¿qué sería? El X supra I comita. Esta X supra I comita es a lo que queremos llegar, pero con con las variables, justamente los parámetros en cuestión de las coordenadas que queremos que llegar. Aquí en este caso, ¿qué tendríamos? Sería como un X, si quieren llamarlo, X supra 1 comita, coma, X supra 2 comita. ¿Cuáles son estos dos parámetros a los cuales queremos llegar para definir justamente este vector? Pues aquí tenemos X y Y, ¿cierto? Que son estos. ¿Cuáles son a los que quiero llegar? Pues variables que dependan de R y de teta. O sea que aquí este X supra 1 comita es justamente R y este X supra 2 comita es justamente la variable teta. ¿Listo? Entonces ya tenemos estos dos paquetes que están acá, que están aquí en esta ecuación, ¿vale? Lo que tendremos que hacer sería aplicar directamente las derivadas, ¿no? Bueno, ¿qué más me falta? Bueno, y listo. Entonces, vale, vamos a hacer el siguiente juego. Entonces, en vez de E sub R voy a colocar lo siguiente. Y ahora sí coloco el E sub R. Entonces, ¿qué me representaría este E sub I gorrito? Digamos sería un E sub 1 gorrito, que ya vamos a ver que este E sub 1 va a ser, yo lo quiero llamar el E sub R, por ejemplo. Entonces, si coloco aquí la ecuación completica, y digamos aquí voy a trabajar dos parámetros, o sea, aquí va hasta n, ¿no? Iría hasta n, pero pues como vamos a trabajar solamente dos variables, x y r y teta, entonces aquí lo que tendría que hacer sería sumar hasta 2. Aquí sería hasta 2, ¿cierto? Porque son dos parámetros más. Listo. Entonces lo que tendría aplicando esta sumatoria sería lo siguiente. Sería derivada parcial de x supra 1, ¿vale? Voy a reemplazar aquí la j en 1, arranco con 1, vean, 1, 1. ¿Listo? Y abajo lo que voy a colocar, vean que esta i que está acá es la i que yo coloqué aquí en este índice, vean. Aquí está la i, aquí está la i. Y esta i no va a sumar, vean que la que va a sumar es solamente las j. El índice j es el que está en el sumatorio, por tanto el j es el que voy a comenzar a sumar, la i no. La i va a quedar fija. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría x derivada parcial de x supra 1 con respecto a x supra 1, pero comita, ¿cierto? Que es justamente este 1 comita que está acá. Listo. ¿Y esto por qué? Por E, y vean que aquí aparece la componente J, pero esta componente J, que según aquí acaba de reemplazar, es esta que está aquí, X supra 1, véanlo ahí la J, JJ, por tanto aquí también tendré que colocar un 1. ¿Listo? Voy a colocar estos dos en un color diferente, ¿listo? Listo, perfecto. Listo, sigo con la suma.
porque recuerden que eso es un sumatorio. Ahora voy a reemplazar la j por 2, porque recuerden que arrancamos de 1 y vamos hasta 2. Ya colocamos 1, 1, ahora nos falta 2, 2. Hacemos lo mismo, entonces tenemos derivada parcial de x, pero entonces ahora va a ser la componente 2, ¿cierto? X supra 2, vean la JJ, con respecto al mismo x supra y comita. Entonces tendríamos aquí x supra y comita. Y aquí estaría multiplicado por la base e sub 2, ¿no? Listo, perfecto. O sea que esto de alguna forma para dos parámetros de los cuales estoy evaluando son los cambios de bases como combinación lineal que estoy haciendo acá, ¿listo? Ahora sí, si lo traducimos entonces, ¿qué es este E sub 1 gorrito? Pues esto es justamente la base E sub R, ¿listo? Vamos a ver que si lo hacemos también para el E sub 2 gorrito, para el E sub 2 gorrito, esto justamente va a ser E sub teta, ¿listo? Y por otro lado, el el E sub 1 normalito, la base E sub 1 es justamente el E sub X, ¿listo? O que comúnmente lo conocemos como la I, ¿cierto? El I gorrito. Y el E sub 2 normal es justamente el E sub Y, que es justamente el que nosotros conocemos como J gorrito. ¿Vale? Entonces vean que ya tenemos todos los ingredientes. Ya sabemos esto, o sea, ya sabemos qué es lo que estamos haciendo. Vamos a pasar de un sistema de coordenadas a otro como bases. Y ya tenemos que los cambios de parámetros son estos. Vale. ¿Qué nos restaría hacer aquí? Pues ahora, en vez entonces de llamar a esto como x supra 1 y a esto como x supra 2, pues ya sabemos que x supra 1 vale, o sea, es x justamente, esto que está acá, y el x supra 2 justamente es y. ¿Listo? Ya tenemos esto. Esta información ya la recolectamos. Entonces, ahora sí colocando en los términos que yo quiero hacer, para que sea un poco más explícito, entonces tendría que, eso sería E sub R, véanlo ahí está, E sub 1 comita es justamente la base radial, entonces sería la base radial E sub R, y aquí va a ser igual a esto, va a ser igual a la derivada parcial de x supra 1, pero x supra 1, ¿quién es? Vean, aquí está, vale x, es x, ¿no? Entonces aquí tendríamos que eso sería igual a x, listo, y esto derivado parcialmente con respecto a quién? Con respecto a x supra 1 comita. Pero ¿cuánto vale x supra 1 comita? X supra 1 comita es igual a r, veanlo acá. X supra 1 comita es igual a r. O sea que vamos a derivar con respecto a r. ¿Listo? Vean ahí para que lo tengan en cuenta. Listo. Y ahora, sumamos. Sumamos no, aquí me falta la base. Entonces aquí tendríamos el E sub 1, pero ¿quién es E sub 1? Vean que aquí lo llamamos nosotros justamente la base cartesiana en X, o sea, el igorrito, ¿cierto? Ahora sí sumamos, y ahora hacemos de nuevo la derivada parcial, pero entonces ahora aquí dice X supra 2, pero ¿quién es X supra 2? Vean que X supra 2 justamente, aquí está arribita, es Y, ¿vale? Entonces, luego aquí el Y, a ver, acá coloco el Y, y esto entonces tendríamos que derivarlo parcialmente con respecto al x supra aquí. Uy, yo porque coloqué la i. Debería estar eso el 2, perdón. Ahora me doy cuenta. Aquí está el 2. Listo. Pero entonces, ¿quién es el...? Perdón, el 2 no, el 1. Uy, perdón. El 1, listo. Ya. Porque recuerden que esta de aquí se mantiene fija, ¿no? Si aquí coloqué un 1 aquí al inicio, aquí, entonces se va a quedar aquí y aquí también, ¿listo? Se van a quedar iguales, intactos. Entonces, pues aquí lo que tendré que derivar de nuevo es otra vez contra x supra 1 comita, pero x supra 1 comita de nuevo es r, o sea que tendré que hacer derivada parcial con respecto a r, ¿listo? Y esto multiplicado por dice E sub 2, pero E sub 2 ¿quién es? Vean que es justamente la componente j, gorrito, o la componente de la base n, normal y, ¿no? Y sería E sub y. Listo. Entonces ya casito lo obtenemos. ¿Qué nos falta? Y ahí es donde viene la cuestión geométrica, ¿no? No sé si de pronto los que ya han visto alguna vez esto de los parámetros, de los cambios de parámetros, digamos, de un sistema de coordenadas a otro, por ejemplo, de cartesianas a esféricas, ustedes encuentran unas ecuaciones paramétricas, ¿no? Y esas ecuaciones paramétricas son justamente las que yo coloqué, por ejemplo, para las polares. Simplemente es como una deducción aquí geométrica. Y entonces lo que tenemos es que estas son las ecuaciones paramétricas que yo voy a utilizar y las voy a incluir aquí. Listo, entonces lo que voy a hacer aquí es quitar este coso acá.
Entonces, estos que están aquí, este paquetico, voy a llamarlo, si quieren aquí lo nombro aquí abajito, son justamente las ecuaciones paramétricas de un sistema de coordenadas a otro. Listo, estos que están en este paquetico se llaman ecuaciones paramétricas. ¿Para qué me sirven? Para todo. Para todo, pues, ¿por qué? Porque justamente vean que lo que tengo que hacer aquí, en este momento, según esta expresión, es derivar x con respecto a r y y con respecto a r. Pero la pregunta es, ¿y cuánto vale x y cuánto vale y? Pues para eso, justamente, me sirven mis ecuaciones paramétricas, que son estas dos que están acá. ¿Listo? Entonces, ahora en vez de x, lo que voy a colocar justamente es todo este pedazo que está acá y en vez de y, voy a colocar todo este pedazo que está acá, porque son las ecuaciones paramétricas. Por tanto, colocar aquí un asterisco. Si hacemos la derivada parcial de x, colocar acá con otro color. Vamos a ver, derivada parcial de x con respecto a r. Según esta ecuación paramétrica, x es igual a r coseno teta. Por tanto, escribo aquí de nuevo, derivada parcial con respecto a r de, voy a colocar aquí en paréntesis, r coseno de teta. Listo, perfecto. Y por otro lado, si quieren aquí coloco la otra, yo voy a aplicar la derivada, entonces aquí tendríamos la derivada con respecto de, perdón, la derivada de y con respecto a r. ¿Listo? Entonces aquí derivada parcial con respecto a r de, entonces de, esto sería y, pero y vean que es r seno de teta, entonces aquí tendríamos r seno de teta. ¿Listo? Vale, ahora, pues lo que tenemos que hacer aquí es derivar. Pues si se dan cuenta, lo que está dentro de estos dos paréntesis depende de r y de teta, pero la derivada parcial te está indicando a ti que tenemos que derivar con respecto a r. Entonces, todo lo que acompañe el parámetro r, en este caso coseno de teta, pues va a ser una constante. Entonces, es como si saliera, ¿no? Sería una constante, la sacamos de la derivada. Y pues tendríamos que derivar r con respecto a r, ¿cierto? Y si derivamos r con respecto a r con respecto a r, pues tendríamos como una derivada de x con respecto a x, y eso nos daría justamente 1. O sea, como conclusión, ya que esto sale como una constante y tenemos que derivada de r con respecto a r es 1, entonces esto es justamente coseno de teta. Por 1, pues queda coseno de teta. ¿Listo? Si lo hacemos de igual forma aquí abajito, ¿qué tendríamos? Si derivamos entonces con respecto a r, pero aquí está r y teta como parámetro, pues este seno de teta sería como una constante, saldría de la derivada y tendríamos derivada de r con respecto a r, que eso daría 1. Por tanto, quedaría 1 por seno de teta. Por tanto, nos quedaría simplemente seno de teta. ¿Listo? Conclusión. Por fin llegamos y esto créanme, y por favor quiero que me pongan mucho cuidado. ¿Listo? Si están súper comprometidos con esto y si no lo entienden, por favor díganmelo para repetirlo, porque esto que estamos haciendo aquí lo vamos a utilizar más adelante en relatividad general, ¿vale? Estos ya son indicios de lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, vale, finalmente, ¿qué tenemos? Pues que entonces el vector base E sub r, o sea, el vector base radial, aquí va a ser igual, pues la derivada parcial de x con respecto a r, que vale ¿cuánto? Coseno de teta. Coseno de teta. Y aquí tendríamos que multiplicar por el E sub x. Entonces aquí sería E sub x. Listo. Y aquí tendríamos que entonces sumar derivada parcial de y con respecto a r, que nos dio seno de teta, por tanto aquí va un seno de teta. Listo. Y aquí tendríamos entonces que multiplicar por el E sub y, ¿no? Y listo, tenemos la ecuación. Entonces, con esta ecuación de aquí ya sabemos cuál es el cambio de bases que podemos hacer de un sistema de coordenadas, ¿cierto?, a otro sistema de coordenadas. Y esto que está aquí es súper, hiper, mega, increíblemente útil en relatividad. ¿Listo? Si se dieron cuenta, simplemente es como aquí, al pronto al inicio es un poco enredada la notación, pero realmente operar y hacer todo esto es bastante facilísimo. ¿Listo? Bueno, eso sería por ese lado. De pronto, si lo quisieran ver geométricamente, porque digamos esto pues es la deducción súper formal ya con notación bien desarrollada, pero digamos ¿cómo se diría esto? Como la deducción como informal, ¿no? Gráfica, podría ser la siguiente. Entonces digamos que ustedes tienen de nuevo aquí el sistema de coordenadas normal, aquí x, aquí y, y voy a señalar aquí las bases normalitas de toda la vida que siempre hemos trabajado. Entonces digamos que sería el E sub y y este sería el E sub x, que son justamente los y gorrito y el j gorrito. Yo coloco por aquí una curva, de nuevo otra vez, coloco un punto en estudio,
y trazo un vector desde el origen hasta ahí, hasta allá donde está justamente este punto, entonces cuando yo me refiero a este vector normal radial, o sea, este vector base radial, este que está acá, es justamente un vector normal que sale desde el origen hasta donde está justamente, o sea, en dirección hacia donde va el vector, pues porque es radial. Y sabemos que el vector tiene una longitud pues, que usualmente le colocamos como r, ¿no? Bueno, entonces este E sub r justamente es el vector radial, ¿listo? Es el vector base radial. Y si lo ven geométricamente, vean que ustedes pueden deducir exactamente esto que hicimos con esta ecuación, súper poderosa, pero pues un poco más fácil y gráficamente, solamente que en relatividad a esta ecuación más se nos va a facilitar un montón. Entonces, vean, este E sub r, si lo dejamos como combinación lineal de y de x como bases, aquí podemos ver un ángulo entre los dos. O sea, si hacemos un zoom, voy a colocar aquí como una especie de lupita. Si hacemos un zoom de ese sistema, nuestra lupa tan horrible. Por así. Entonces, si hacemos como un zoom de esto que está pasando aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos aquí entonces, por acá tenemos el y, el vector base y aquí el vector base e sub x. Y por aquí en la diagonal justamente tenemos el e sub r, ¿cierto? Y si ustedes pues ven aquí hay un ángulo que podemos relacionar entre el eje x, ¿cierto? Y justamente el vector base radial, que sería teta. ¿Mm? Y pues aquí si descomponemos esto, pues ¿qué tendríamos? A ver, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos justamente que la componente aquí de este pedazo de aquí y la componente de este pedazo de aquí, ¿quién sería? O sea, lo que me refiero es, si vemos a E sub r como un vector y lo dejamos como combinación lineal de estos dos, pues lo que tendríamos que hacer simplemente es colocar esta distancia de acá hasta acá del vector base E sub x multiplicado por el coseno, o sea, tendríamos que colocar E sub x coseno de teta, porque sería justamente el cateto adyacente de este triángulo rectángulo, y esta altura sería el cateto opuesto, que justamente es, entonces más, que sería la componente en Y, que sería justamente E sub y por el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, esta ecuación que está aquí, que la dedujimos gráficamente, ¿cierto? Para dejar constituido el vector base radial en función de este y este de aquí, es justamente lo que encontramos acá. ¿Vale? Entonces, ya sea que nos vayamos por un camino o por otro, ya sea este o este, vamos a llegar justamente a la misma ecuación, y eso es algo súper, hiper, mega importante, ¿no? Porque obviamente aquí en este contexto clásico es algo muy fácil hacer, pues verlo gráficamente y ya colocarlo así, ¿no? Pero cuando vayamos avanzando en relatividad, esto nos va a tomar un poder increíble, porque pues a veces no vamos a conocer estos tan fácilmente gráficamente, vamos a ver esto, ¿no? Es como la cuestión ahí. Bueno, listo. Entonces la pregunta que yo les hago es justamente, vale, si ya lo hicimos entonces para este señor, ¿podrían hacerlo para el E sub teta? El vector base E sub teta. Y si lo hacen, la pregunta es, ¿qué les daría? O sea, ¿qué tendrían que hacer aquí? Utilizar la misma ecuación que les coloqué aquí arriba, esta misma ecuación, pero entonces ahora vamos a utilizar con x supra i comita 2, pero o sea, x supra 2 comita, sería justamente para el teta. Hacemos lo mismo, pero ahora tendremos que hacer las derivadas parciales con respecto a teta. ¿Listo? Y tendremos entonces finalmente la base radial como combinación lineal de e sub x y e sub y. ¿Listo? Bueno, entonces pues no sé, o sea, ¿quieren hacerlo o quieren que lo hagamos o qué? Ustedes dirán, si quieren ahí les doy el plus para que lo decidan. ¿Qué quieren? Buena rola. Sí, hay un montón de música aquí al lado, perdón. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Porfa, coloquen en el chat. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿O lo hacen ustedes? ¿O qué opinan? ¿Lo hacemos? Bueno, listo. Entonces intentémoslo hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Vamos de nuevo a jugar entonces con nuestra ecuación. Voy a traerla por aquí para que la tengamos presente. Nuestra ecuación estrella.
Entonces, que era aquí como un apartado para que no se van a confundir con esto. Listo. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero entonces para el E sub teta. Como E sub teta, o sea, vamos a colocar como, vean lo que aquí lo habíamos dicho, el X supra I comita, pero como en el número 2, o sea, I igual a 2, era justamente teta, entonces, voy a colocarlo por acá a un lado, X supra 2 comita es justamente la coordenada de esta teta. ¿Listo? Listo. Y vamos a hacer el mismo juego ya, el mismo. ¿Qué más me falta? Nada más. Listo, entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos que el vector base E sub teta, ¿vale? Que es justamente esto, el I gorrito es esto. ¿Va a ser igual a quién? Va a ser igual a la deriva parcial de X supra J, pero comenzamos, recuerden que arrancamos con J11, luego con J22. ¿Listo? Entonces sería como decir simplemente el X supra 1, y esto con respecto al a la componente X supra I comita, que eso justamente es la componente teta. O sea que aquí vamos a derivar con respecto a teta, ya no con respecto a R, como lo hacíamos aquí arribita, véanlo, aquí, con respecto a R, sino con respecto a teta. ¿Listo? Si colocamos aquí un 1, tendremos que colocarlo aquí abajo también, porque recuerden que aquí está el índice J supra y el índice J sub, ¿listo? JJ. Recuerden que esto es una sumatoria, por tanto seguimos, sumamos, y sumamos para la segunda componente, que sería deriva parcial de X supra 2, y aquí entonces deriva parcial de con respecto a teta, y aquí del índice de la base E sub 2, ¿listo? Vale, pero nosotros ya sabemos de lo que hablamos ahorita, que X supra 1 justamente es X, y el X supra 2 es el Y. Listo. Entonces vuelvo a copiar toda esta ecuación. Entonces en vez de X supra 1 y X supra 2, colocamos justamente aquí X y aquí Y. ¿Qué necesitamos para resolver esto? Pues nuevamente nuestras ecuaciones paramétricas, que son estas que están acá. ¿Listo? Entonces voy a volverlas a copiar por acá. Veo por aquí abajito. Y entonces, ¿qué tendríamos? Pues hacer la derivada, pues entonces voy a colocar aquí un asterisco. Derivada de X con respecto a teta, ¿qué sería? Pues sería justamente derivar, entonces, todo lo que vale X, pero vean que X vale R coseno de teta. Sería R coseno de teta. Y ahora esto no lo vamos a derivar con respecto a R, sino con respecto a teta. O sea que todo lo que acompañe al parámetro teta, ¿cierto? Pues va a ser como una constante. Aquí en este caso, ¿quién está acompañando pues a teta? Vean que aquí lo que está acompañando a teta es R, o sea que R sería una constante para esta derivada, ¿cierto? Por tanto, eso serían pues simplemente sacar la R como una constante y hacer la derivada pues de este señor de acá, que es lo que dejamos ahí como derivada parcial. Entonces, derivada de coseno de teta con respecto a teta. ¿Cuál es la derivada de coseno de teta? ¿Quién me dice, por favor? Menos seno de teta. Exactamente, gracias Ricardo. Entonces tendríamos menos R, vean ahí la constante, y esto seno de teta. Listo, perfecto. Vale, perfecto. Si lo hacemos entonces ahora para el otro término, tendríamos derivada parcial de Y con respecto a teta, que sería derivada parcial con respecto a teta de, vean ahí el Y sería R seno de teta, entonces aquí tendríamos R seno de teta, y esto que sería igual, nuevamente, como estamos derivando con respecto a teta, R saldría como una constante, y tendríamos simplemente la derivada de seno de teta con respecto a teta. ¿Cuál es la derivada? ¿Quién me dice? De seno de teta con respecto a teta. Exacto, entonces ahí sería R coseno de teta, ¿cierto? Listo. Ya, listo, lo tenemos. Pues porque ya con estos dos, o sea, realmente es que el ejercicio está justamente en hallar estas componentes. Ya tenemos esas dos componentes, la incluimos en esta ecuación y ya quedó nuestra base E sub teta en función del E sub y y el E sub X y el E sub Y, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Derivada parcial de X con respecto a teta, pero esto nos dio R seno de teta, o sea que eso sería menos R seno de teta, que es todo este componente multiplicado por el E sub 1, pero el E sub 1 es justamente E sub X, ¿cierto? Ya sabemos.
Listo. Y por acá tendríamos entonces más la derivada parcial de y con respecto a teta, pero eso nos dio r coseno de teta, ¿cierto? O sea que aquí tendríamos r coseno de teta y que multiplicar con e sub 2, pero e sub 2 justamente es el e sub y. Y listo, tenemos ya el paquete de ecuaciones finalmente formados. O sea, aquí lo que tenemos es justamente la base, la base en coordenadas polares, ¿cierto? Como dependencia de las cartesianas. Entonces aquí voy a copiar los dos, los voy a dar en un solo paquetico. Y pues este sería como el ejemplo práctico, digamos, más visible, más facilito de trabajar para estos cambios de coordenadas, ¿no? Estas transformaciones de coordenadas de bases de unos a otros, ¿listo? Entonces esta ecuación, si se dan cuenta, es poderosísima, sirve un montonazo, ¿no? Y pues ya, eso sería el ejercicio, ¿vale? Entonces, vale, como esto fue un ejemplo bastante básico, pero es importante que tengan en cuenta entonces el poder de esta ecuación que está acá, ¿vale? Esta que está acá. No sé, voy a colocarle ahí algo, no sé qué colocarle, voy a colocarle ahí como... Bueno, mientras tanto, si tienen preguntas, vayanlas diciendo, por favor. Se va a colocar aquí como una cara feliz. Cuando las vamos a mirar. Y, a ver. Bueno, sí, ya, sí. Démoslas así, listo. Entonces, eso serían las bases, digamos los cambios, las transformaciones de coordenadas. Recuerden que eso es transformación de coordenadas, ¿no? Entonces, ya, si queremos pasar de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas, lo único que tenemos que hacer es esto. Pilas, atención, atención, por favor, préstenme mucha atención a lo que les voy a decir. Muchísima atención. ¿Tengo su atención? Por favor, escriban en el chat si tengo su atención. Su atención, digan, tengo su atención. Listo, bien. Listo. Entonces, atención, que yo me refiera a transformación de coordenadas, este título de todo esto que les acabo de decir, que es justamente esta ecuación, o esta ecuación que está aquí abajito, esto no tiene nada que ver con relatividad especial. ¿A qué me refiero? Si se acuerdan, cuando hablamos de transformación de Lorentz, ¿sí? No quiero que se confundan justamente con la palabra transformación. Cuando hablamos de transformación de Lorentz, allá lo que hacíamos era pasar de un sistema de coordenadas primados a unos no primados. Pero si se dan cuenta, aquí hay una comita, es como si hubiera una prima. Entonces alguien puede decir, claro, está en todo su derecho a decir, bueno, esto está relacionado con relatividad o algo así. Pues les digo que no, en lo absolutamente no, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con relatividad especial, a pesar de que yo coloque una comita, pues porque es la notación que se trabaja estándar, ¿vale? Entonces, que hablemos de una transformación de coordenadas, lo que simplemente quiere decir es que estamos en unas coordenadas, por ejemplo, digamos aquí x y z, y estamos con sus vectores bases normalitos, ¿cierto? Entonces aquí, digamos, aquí la k, por acá la j, y por acá la i, ¿cierto? Y cuando hacemos una transformación de coordenadas, lo que estamos haciendo es pasar de estas bases normales a otras bases normales, que por ejemplo pueden ser justamente, digamos una esférica, que es la que se utiliza en relatividad especial. Pues digamos ahora, en vez de tener bases aquí que me representen bases cartesianas, aquí tendríamos entonces, de nuevo, pues aquí tendríamos el este, y aquí si pintamos un vector a lo largo de toda esta esfera, pues aquí tendríamos entonces pintarla, no sé de qué color, digamos el azul. Tendríamos el vector base E sub r, que sería el vector base radial. Por acá, digamos, un vector base angular, E sub teta, como este que acabamos de encontrar, ¿cierto? Y por allá encontraremos que hay otro relacionado con phi, que es justamente esta distancia de acá. Entonces, esto que está aquí, pasar de un sistema de coordenadas, ¿cierto? Un sistema sí, pues de coordenadas, es como se dice, a otro sistema de coordenadas, esto es una transformación de coordenadas. Esto en lo absoluto tiene que ver a un cambio de observadores, ¿vale? A una transformación de observadores, que es justamente lo que hicimos con Lorentz. ¿Listo? Entonces, esto de aquí, voy a volver a escribir para que quede súper clarísimo. Transformación de coordenadas,
Se los comento, chicos, porque hasta yo cometí gravísimamente el error cuando aprendí relatividad de que yo pensaba que justamente ese primado estaba relacionado con eso y pues, efectivamente me di cuenta que no. Después, entonces, pues no quiero que ustedes cometan el error. Entonces, hablar de una transformación de coordenadas es pasar de un tipo de coordenadas a otro tipo de coordenadas. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de una transformación, por ejemplo, de Lorentz, o una transformación de sistemas de referencia, ¿cierto? Eso sí es pasar de un observador a otro observador, que eso aquí simplemente se refiere. Aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas S, y aquí tenemos nuestro S primado, ¿cierto? ¿Cierto? Y tenemos por acá, digamos, un evento. Digamos, yo que sé, un evento por acá. Entonces nosotros ya encontramos justamente las ecuaciones relacionadas para cada uno de los observadores, S y S primado, que eso era justamente lo que se llaman las transformaciones de Lorentz. Lo vimos en su momento, ya hablamos un poco referente a esto y pues ya no voy a volver más en el tema. Pero es importante, esto de transformaciones de Lorentz no tiene nada que ver en lo absoluto con las transformaciones de coordenadas, ¿vale? O sea, si estamos en las transformaciones de Lorentz, por ejemplo, podríamos hablar de que si yo quiero definir este punto, este evento que nosotros llamamos, ¿cierto? Que está moviendo a lo largo del eje X, Y y Z, eso sería una base coordenada, ¿cierto? Unas coordenadas para mi transformación de Lorentz, que es comúnmente como lo utilizamos justamente en las ecuaciones. Yo les decía, x primado es igual a x menos v por t por gamma, por ejemplo, se está moviendo en dirección x, ¿cierto? Y esto es un movimiento unidimensional en x. ¿Qué base tiene? O sea, ¿o qué coordenadas tiene? Pues ustedes la ven aquí. Las coordenadas son justamente x y pues x primado y x. ¿Mm? Pero si ustedes quisieran, por ejemplo, este evento, yo qué sé, digamos que este evento está empezando a hacer lo siguiente. Entonces, digamos que sería mucho más fácil tratar de describir este evento y la trayectoria de este evento, ya no por unas bases, ya no por unas bases que sean cartesianas, o sea, x, y, z, sino por unas, digamos, unas bases polares, por ejemplo, o esféricas, por ejemplo. Entonces, tendríamos que cambiar estos parámetros x y x, ¿cierto? O sus respectivas bases más bien, ¿cierto? A bases que sean, digamos, dependientes de, por ejemplo, digamos, el parámetro de R, del radio y de teta, por ejemplo, del ángulo, ¿cierto? Entonces, pilas, eso se los quiero dejar muy claro porque es importante que lo tengan súper en cuenta, ¿listo? No tienen nada que ver en lo absoluto estos dos señores de acá, sino tienen que ver cuando estamos hablando de unas bases o unas transformaciones de bases, ¿listo? Pero esto no tiene en lo absoluto que ver. Listo. Bueno, se los digo, vuelvo y repito, última ya conclusión, ya dejo de molestar tanto. Se los repito porque vean, aquí aparecen estas comitas, ¿no? Nosotros asociamos, recuerden por acá en igual en Lorentz, las comitas a que era otro sistema de referencia. Pero aquí las comitas, ¿cierto? Las primadas no representan otro sistema de referencia, sino representan otro parámetro de otras coordenadas, ¿no? Súper importante. Bueno, ya listo. Eso lo dejo claro ahí. Preguntas hasta ahí. Si está todo claro, porfa, escriban ahí como un 1. Escriban un 1 si está todo claro. Gracias. Listo. Bueno, perfecto, listo. Entonces, a ver, ¿qué más me falta aquí por agregar? Bueno, esto es importante por una razón, chicos, cuando hacemos, digamos, esos cambios de bases de coordenadas. ¿Por qué? Porque aquí al inicio, que fue de la clase anterior, nosotros llegamos a que pues, esto denotaba las componentes contravariantes y esto las covariantes, ¿no? Pero imagínense que por allá hay un teorema que dice lo siguiente, que dice, si las bases, si estas bases coordenadas, SU, pi, comita o lo que sea, cualquier tipo de base, cambian de esta forma, o sea, como esta que escribí, esta ecuación de aquí, si cambian de esta forma, entonces las componentes de un vector también van a cambiar de la misma forma. ¿A qué me refiero? A ver, a lo que me refiero es a lo siguiente.
Entonces, las componentes justamente del vector, que aquí nosotros le llamamos, por ejemplo, para el vector contravariante, digamos, E supra I, ¿cierto? Las componentes, ven que esas son las componentes. Componentes contravariantes del vector. Entonces, estas componentes, dice el teorema, así como cambian para las bases, así también cambiarán para las componentes de los vectores, ¿listo? Para las componentes, en este caso, contravariantes. ¿Y cómo cambia? Pues simplemente cambia de una forma bastante similar a como cambiaron ahorita las bases. Simplemente es de la siguiente ecuación que se les voy a colocar. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, una base, no sé colocarla de forma general. Si tienen, por ejemplo, una base E supra I, gorrito, cachucha, o sea, una componente, perdón, una componente de una base cualquiera, ¿cierto? Una componente de una base cualquiera, eso simplemente va a ser igual a la misma deriva parcial que tuvimos ahorita, deriva parcial de, ahora vamos a colocar aquí X supra I cachuchita, por acá, cachuchita prima, esta está bien, y aquí con respecto a X supra J. ¿Listo? Y esto justamente va a resultar aquí multiplicado por la componente contravariante a supra J. ¿Listo? Y listo, esta es la manera en que cambian de un sistema, de una transformación de coordenadas, o sea, un sistema de coordenadas a otro, para las componentes, ¿A qué me refiero? Pues aquí estamos trabajando, por ejemplo, una componente, por ejemplo, para el vector este que estamos aquí trabajando aquí arribita. Eso que hicimos fue multiplicar justamente las bases, ¿no? La pregunta es, para las componentes, o sea, para estos señores de aquí, que ahora nos interesan, ¿cómo cambiarán ellos si yo quiero pasar de un sistema de coordenadas a otro? Digamos, de cartesianas a polares, o de cartesianas a cilíndricas, o de cartesianas a esféricas. Pues justamente como cambian es como se las acaba de colocar aquí, ¿listo? Entonces, pues no sé, pues ahí simplemente lo dejaría estipulado, pues porque pues es igual a lo que acabamos de hacer, pues sería volver a hacer lo mismo, pero para componentes, ¿no? Ya no para base, sino para componentes, y habría que mirar justamente cuánto valen estas componentes para cualquier vector que tenga. ¿Listo? Y ya. Y asimismo, si para las componentes contravariantes existe una ecuación que es esta, ¿vale? Para las componentes covariantes también existirá una, ¿listo? Entonces, bueno, colocar aquí, si quieren, aquí A supra I primado, y aquí para un A sub I primado, que ya sabemos de la clase anterior nuevamente que estas es justamente las componentes covariantes, ¿listo? Componentes covariantes. Y pues prácticamente es algo muy similar a esta ecuación, así que la voy a copiar. Simplemente que si se dan cuenta, aquí los índices, el índice para la componente contravariante está arriba y aquí el índice para la componente covariante está abajo. Aquí lo que tendré que hacer simplemente es, a ver, por acá, colocaría entonces un sub i primado, listo. Y aquí, atención, lo que voy a hacer es simplemente cambiar los índices. Los voy a invertir y nos quedaría algo de la siguiente forma. Entonces aquí tendría el a sub j, ya no supra, sino sub j. Y aquí tendría el x supra j y aquí el x supra i comitar. Listo. A ver, digamos que en principio es importante que tengan todos esos conceptos claros. Estas ecuaciones que están acá son muy importantes, digamos, para los que son bien minuciosos con las matemáticas y las componentes, digamos, de vectores que queremos crear en el espacio-tiempo, por ejemplo, en Minkowski o cualquier tipo de espacio-tiempo, ¿no? Sin embargo, les aclaro de una vez, importante que lo anoten, importante que lo tengan en cuenta, pero digamos, este tipo de cositas no las vamos a utilizar tanto como, por ejemplo, lo que les comenté ahorita de las bases, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta todo esto. ¿Listo? Listo, entonces, este sería nuestro paquete de ecuaciones, o sea, cómo cambian, el teorema dice, cómo cambian las componentes si las bases también cambian, si las bases estas que les acabo de mostrar aquí ahorita cambian de esta forma, pues también las componentes del vector cambiarán de esta misma forma, ¿listo? Entonces, pues ya lo voy a dejar ahí como apunte, voy a colocar aquí un cuadrito, entonces. Y listo, ¿vale? Es nuestra caja ahí que va a esperar por algún día utilizarla, ¿listo? Bueno. Listo. Listo. Bueno.
La cuestión siguiente que veríamos nosotros sería referente, por ejemplo, a qué truquillo extra, y este truco que les voy a enseñar es el truco, uno de los trucos más utilizados en relatividad general, y es, digamos, convertir cualquier tipo, digamos, voy a llamarlo en este momento tensor, ¿vale? O cualquier tipo, digamos, de componente rara que tenga un índice en su dual. ¿Listo? Y es algo súper, súper, súper facilísimo. Entonces, apartar esta sacadita ya, vamos a darle ahí en stop mientras tanto. Y recordemos la definición que les había dicho por acá de tratar de dibujar un vector de esta forma. Entonces, un vector simplemente cumple en notación de Einstein esto que está acá. Voy a colocarlo por acá. Eso es un vector, ¿no? Listo, eso es un vector. Vale. La pregunta que yo les hago es, ¿cómo puedo, a partir de cualquier tipo, digamos, de componente en este caso, digamos este A sub i, transformarlo directamente, digamos, por ejemplo, en un A sub i? ¿Cómo hago esto? ¿Mm? Pues el truquillo increíblemente que se va a utilizar muchísimo es simplemente hacer lo siguiente. Necesitamos de las bases duales, ¿listo? O las componentes duales en este caso. Si tú quieres pasar de uno al otro, lo que tienes que hacer simplemente es lo siguiente. Digamos aquí me importa en cuestión pasar, digamos, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Del contravariante, o sea, de este señor que está acá, la componente contravariante, pasarla a una componente covariante. ¿Cómo se hace? O sea, prácticamente pasar del dual al no dual, ¿no? Recuerden que el dual simplemente era subir el exponente. Entonces, algo así. Entonces aquí tendríamos simplemente que hacer lo siguiente. El truquillo está en que si yo tengo entonces, yo quiero encontrar la base covariante, lo que necesito simplemente es multiplicar por la métrica que ya habíamos hablado nosotros. La métrica, eh, la matriz métrica, ¿no? Esta que está acá. Y esto lo vamos a multiplicar por el A sub J, pero aquí está arribita la componente está dual. ¿Listo? Ok, a ver. Entonces, esta cuestión que está acá, lo que hizo fue lo siguiente. Si a ti te dan un vector en algún momento de tu vida, te dan un vector que tenga componentes duales, o sea, o bueno, o componentes contravariantes más bien, y quieres pasarlo a componentes covariantes, lo que tienes que hacer simplemente para pasar esa componente a tu componente esta covariante, simplemente lo que tienes que hacer es multiplicar por la métrica dependiendo del espacio que estés trabajando, espacio, tiempo o espacio simplemente que estés trabajando. Ya, ese es el truquillo. Entonces, simplemente para pasar de un índice abajo a un índice arriba, o un índice arriba a un índice abajo, lo que tienes que hacer es multiplicar por la métrica. ¿Listo? Y así análogamente, pues si lo hicimos para una componente que está con índice abajo, pues lo podemos hacer para una componente que tiene índice arribita, que sería, por ejemplo, algo así como, que se, por ejemplo, colocar a supra j, puede ser, digamos, determinado por multiplicar la métrica, pero entonces ahora estos índices ya no estarían abajo, sino arriba. Ya les doy como el truquillo del por qué. Digamos ji y aquí multiplicado por el a sub i. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué tendríamos aquí? Como digamos, el truquillo para acordarse. Si tú tienes esto o esto y quieres pasarlo a esto o esto, simplemente vas a multiplicar por la matriz, pero vas a multiplicar de una matriz tal que mira que como que sucede lo siguiente. Aquí esta métrica, esta matriz métrica, la multiplico con los índices abajo, los índices abajo, pero esta componente de aquí tiene el índice arriba. Entonces, de alguna forma vas a recordar de ahora en adelante como si esta componente que está aquí arribita, este índice que está supra, se cancelara con el índice que está sub aquí. Por tanto, si se cancela este con este, ¿cierto? Como se cancelara, simplemente es como una forma de didáctica como de presentarlo, ¿no? No es que se cancele. Entonces, este índice de aquí se cancela con este de aquí, y lo que nos queda de alguna forma es esta G con el índice I, aquí, ¿cierto? El índice I, sub, y aquí nuestra A. Y esta G de alguna forma es como si mágicamente se eliminara y este índice de aquí pasara aquí abajito, ¿listo?
O sea, aquí abajito de la, me refiero abajito de la componente I. Entonces, cuando ustedes vean el índice arriba e índice abajo, por ejemplo, de la métrica en este caso, que se está multiplicando, lo que se hace comúnmente es eliminar estos índices tal que entonces ocurre lo que les acabo de decir. Para el otro ejemplo tenemos pues, lo opuesto. Tenemos la componente con el índice abajo y entonces la métrica, para que se me cancele los índices, los tengo que colocar arriba, ¿vale? Es que esa es como la condición. Si tengo componente arriba, coloco la métrica con los componentes abajo. Si tengo la métrica, perdón, si tengo el vector con el índice abajo, coloco la métrica con los índices arriba. Y aquí, ¿quién se me cancela? Pues vean que aquí tengo la I, es como si me fuera con la I, y me queda simplemente digamos, el índice J, ¿no? El índice J por aquí solito. Y este índice J solito, entonces, de alguna forma lo puedo relacionar con esta componente A, que vean que justamente lo que me resulta, A supra J. ¿Listo? Entonces, estos índices que se suelen repetir en relatividad tienen un nombre específico. Entonces, estos índices que, por ejemplo, yo puedo aquí, entre comillas, como les dije, cancelarlos, este J y este J que está sub y está supra, o esta I y esta I que está sub y está supra, son lo que se llaman, cuando los vemos así repetidos en una misma ecuación, se llaman, coloqué aquí la palabreja, índices mudos. ¿Listo? Esa es la palabra clave. Índices mudos. ¿Por qué son mudos? Pues porque de alguna forma les colocan así el término porque, como según lo que les acabé de decir, literalmente es como si los cancelaran, ¿no? Es como si entre ellos como se destruyeran, no sé, de alguna forma se destruyen entre ellos y simplemente queda un índice que por acá, pues no es mudo, ¿no? Este índice J, por ejemplo, que queda solito, o este índice I que queda solito en estas dos ecuaciones, pues no son mudos, ¿no? Pues porque no tiene el índice arriba y el índice abajo. Eso es lo que justamente representa un índice mudo. Entonces voy a colocar aquí como, no sé, una nota para que lo recuerden. Un índice mudo es como índices que se relacionan en una ecuación, índices que se relacionan en una ecuación de forma, voy a colocarlo de forma, voy a colocarlo de forma sub y supra. O sea, refiriéndome a que el índice va a estar de forma sub y el índice va a estar también de forma supra, ¿vale? En una misma ecuación, ¿listo? En una misma ecuación. Y eso es lo que se llama un índice mudo, ¿listo? Y esos son los que, entre comillas, podemos como cancelar, ¿no? O los podemos modificar, que comúnmente van a ver que a medida que avancemos los vamos a poder cambiar sin ningún tipo de problema porque son índices mudos. Pero estos que no son mudos, como por ejemplo esta I y esta J, no podemos hacer eso, ¿listo? No podemos como cancelarlo así entre ellos, no. Solamente los que son mudos, los que se repiten, ¿listo? Vale, índices mudos. Bueno, entonces la pregunta es, y lo vamos a ver aquí un momentico, es si yo hago el producto punto, por ejemplo, de A punto A, o sea, del vector A punto A, pues eso sería, según esta definición que yo les acabé de dar, esta definición de acá, digamos, en componentes contravariantes, o sea, esta primera de acá, pues sería simplemente hacer, a ver, sería hacer esto que está aquí, ¿listo? A ver, sería esto que está aquí, y esto con el producto punto, que esto justamente es solamente el vector A, producto punto por lo mismo, pero cuidado porque en relatividad lo que se suele hacer es colocar índices. Si aquí ya colocaste la I para denotar el vector este A, y a pesar de que sea el mismo, vamos a colocar otro índice para que no haya confusiones, ¿listo? Pero va a tener la misma estructura, entonces aquí sería el mismo A supra J multiplicado por el sub J. O sea, es el mismo vector, ¿vale? Quiero que tengan en cuenta, o sea, esto que está aquí es lo mismo que está acá, simplemente que con diferentes índices, para que no haya problemas de índices, porque eso a veces suele ocurrir. Uno jamás en relatividad no puede colocar este A supra I, E sub I. Producto punto, lo mismo, eso es confuso, o sea, eso no se puede hacer según las reglas que se constituyen. ¿Por qué? Pues porque los índices, justamente estos EI y estos EJ, son los que ya sabemos que, inclusive clásicamente, son los que se multiplican entre ellos, ¿cierto? Y lo que me producen de alguna forma, por ejemplo, cartesianamente, lo que sería el 0 o el 1. ¿Cierto? En este caso justamente es el 0. O por ejemplo, si hiciéramos I punto I, es el 1, ¿cierto?
Entonces, si de alguna forma multiplicáramos EI punto EI, pues los I que yo puedo colocar aquí, cuando yo coloque una I para este, pues para este tendrá que ser el mismo. Entonces siempre va a tener de alguna forma E sub 1 punto E sub 1. Pero si yo quisiera hacer el cruzado, por ejemplo, un E sub 2 punto E sub 1, esta multiplicación no me sirve, porque tengo los dos índices iguales. Por tanto, siempre se suele colocar dos índices diferentes para que tengamos los términos cruzados, o sea, esto me refiero, y los términos que son iguales. ¿Listo? Y ya, entonces para que lo tengan ahí súper en cuenta. A ver. Listo, entonces aquí tengo la multiplicación, el producto punto de toda la vida, que simplemente es multiplicar el vector por el vector mismo, con sus componentes, sus bases normalitas. Y pues esto, vean que lo puedo simplificar simplemente diciendo, vale, como las componentes, esta y esta, son numeritos, ¿cierto? Son números, porque son sus componentes, pues saldría normal como si fueran pues, una multiplicación casual. Ahí, y este sería a supra j, a supra i y a supra j multiplicándose. Y estos dos señores que están acá, E sub i punto E sub j, nosotros ya les habíamos bautizado de un nombre. Ya les habíamos puesto un nombre, ¿cierto? Es el producto punto, pilas, solamente el producto punto. De estos dos bases, E sub i punto E sub j, ya les habíamos puesto un nombre. ¿Quién me dice, si lo recuerdan, cuál era ese nombre que le hemos puesto? ¿O qué colocamos acá? ¿Mm? Porque yo había hecho una pregunta, no me doy cuenta. ¿Es la misma la métrica en diferentes geometrías? Ronald, para tu pregunta que no había visto hace ratico, perdón. La diferencia es que las métricas, dependiendo de las coordenadas que estés trabajando, van a cambiar. De hecho, justamente las coordenadas que tú estés trabajando, por ejemplo, X, Y y Z, cartesianamente van a tener una métrica asociada para justamente las coordenadas cartesianas. Pero si tú estás trabajando, por ejemplo, coordenadas esféricas, tendrías que encontrar la métrica para ese sistema de coordenadas, que son diferentes, ¿vale? Entonces, digamos que esa es la relación entre ellas. O sea, digamos, no es que haya una diferencia, es que están relacionadas de hecho. Las transformaciones de coordenadas están relacionadas con la métrica. ¿Listo? Y eso depende justamente de las coordenadas que estés trabajando. Y de hecho es uno de los puntos que los mandé a hacer, ¿se acuerdan? Creo que era el último punto del segundo taller, que era tratar de encontrar la métrica para las coordenadas esféricas, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? Y eso justamente está relacionado con la transformación de coordenadas, ¿no? Bueno, este señor de aquí, simplemente nosotros lo habíamos bautizado como, pues la métrica, justamente. G sub IJ. ¿Recuerdan? Esto justamente era la métrica. Recuérdenlo porque aquí justamente la métrica lo que teníamos era que, por ejemplo, para el caso facilito, digamos, por ejemplo, dos dimensiones X y Y, pues teníamos que eso iba a tener componentes, digamos, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Y donde esto era justamente la componente G sub 1, 1, por acá G sub 1, 2, por acá G sub 2, 1 y por acá G sub 2, 2, ¿cierto? Y esto eran las componentes de la métrica. Por tanto, por ejemplo, si yo tenía entonces, digamos, E sub 1, digamos E sub 1 punto E sub 2, pues eso simplemente por los índices, vean que aquí la I vale 1, la J vale 2, pues eso sería simplemente hacer la componente de la métrica G sub 1, 2. ¿Que cuánto vale la componente G sub 1, 2? Pues vean que vale 0. O sea que hacer el producto punto de E1 punto E2, pues no es ni más ni menos que 0. Que es lo que ya sabíamos, pues porque los dos vectores van en direcciones diferentes, ¿cierto? Son ortonormales. Por tanto, el coseno que está aquí relacionado, pues justamente te va a dar igual a, pues a 90 grados, que sería coseno de 90, sería 0, ¿cierto? Y pues por eso nos daría 0 el producto punto. Si colocamos, por ejemplo, E sub 1 punto E sub 1, sería la componente de la métrica G sub 1, 1, según los índices, ¿no? Por tanto, vean que aquí G sub 1, 1, ¿cuánto vale? Vale 1.
O sea que E sub 1 punto E sub 1 es justamente 1, que es lo que ya sabíamos nuevamente de la misma relación del producto punto, ¿cierto? Vale, entonces ese señor es el que habíamos ya bautizado con esto. Entonces simplemente era la métrica asociada. Hacer el producto punto de las bases es justamente encontrar las métricas asociadas, ¿no? O sea, la métrica asociada en cuestión. Entonces, por ejemplo, justamente con lo que pregunta Ronald, si por ejemplo tú quisieras encontrar en las componentes de la métrica para, digamos, coordenadas esféricas, pues tendrías de alguna forma que hacer aquí como de alguna forma un E sub R punto E sub R, un E sub R punto E sub teta, ¿cierto? Un E sub teta, por ejemplo, punto E sub R, y así jugar con las combinaciones, por ejemplo, para, yo qué sé, una métrica polar, para una métrica en coordenadas polares. Si quieres una métrica en coordenadas esféricas, pues tendrías que incluir aquí el phi, ¿sí o no? Entonces, digamos, un E sub phi punto E sub teta, y así, jugar con estos, porque ya sabes, y según lo que acabamos de ver el día de hoy y la semana anterior, ya sabes cómo calcular esto, ya sabes cómo calcular cualquier base que tú quieras, cualquier base de coordenadas, ¿cierto? Y pues con estas bases de coordenadas es el producto punto, y pues con esto justamente encontrarás la componente de la métrica, ¿no? Que sería una componente G sub RR, ¿cierto? Por una, digamos, una componente G sub R teta. Entonces algo así sería como si encontraras, digamos, para coordenadas estas esféricas, tendrías algo así como las componentes, por ejemplo, tendrías aquí, digamos, un G sub R, R, por acá, digamos, G sub R teta, por acá el G sub R phi, por acá, digamos, el G sub teta R, por acá el G sub teta teta, por acá el G sub teta phi, y finalmente, digamos, por acá el G sub phi R, por acá el G sub phi teta, y por acá el G sub phi phi. ¿Listo? Y con esto ya tienes entonces tu métrica asociada a las coordenadas esféricas. ¿Listo? Y listo, bueno, hazlo como apunte ahí. Bueno, bueno, bueno. Yo sé que de pronto esta clase está un poquito densa porque, o sea, es bastante información, pero pues bueno, yo estoy al tanto de escuchar preguntas, y no, pues yo voy avanzando. Am, Entonces la pregunta era, bueno, hacemos el producto punto entre estos dos, ¿no? Y era la pregunta, hacemos el producto punto entre estos dos. Teníamos aquí los dos numeritos, los dos componentes, y lo que teníamos que multiplicar era justamente, pues, el E sub I punto E sub J. Pero esto, según esta definición, pues justamente es la métrica, ¿no? O sea que es el producto punto entre dos vectores, simplemente es multiplicar sus componentes, ¿cierto? Y esto multiplicado justamente la métrica, que es G sub I J. Que esto inclusive ya lo vamos a hablar nosotros anteriormente cuando hicimos la métrica, ¿no? El intervalo, lo que se llama, el intervalo, el de ese cuadrado. Bueno, listo. Y entonces, la pregunta que yo les hago sería, ahora sí, atención, atención a lo que yo les acabé de mencionar aquí arribita. Esto de los cambios de índices. Veanlo acá, por eso fue que lo coloqué. Entonces, si yo multiplico la métrica por un índice que esté, digamos, esté en sub y supra, ¿cierto? Eso me lo convierte en un índice que esté, pues, consecuentemente, no sé cómo esté, si está arriba, abajo, pues lo convertiría entonces en uno abajo, ¿cierto? O si está, en este caso arriba, abajo, pero el índice de aquí está arriba, pues lo tendrá entonces una componente arriba. Entonces la pregunta es, ¿ven aquí algo similar? ¿Podemos hacer algo aquí similar según esto, esta regla que les acabo de decir? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Quién me dice?
A ver, entonces sería una norma. Bueno, mira, Ricardo, la pregunta es, según lo que les acabo de explicar de esto de los índices modos, de alguna forma que yo puedo con este truquito que está acá, este y este truquito de aquí, si tengo una componente que está supra y le multiplico la métrica que está sub, entonces esto simplemente me lo convierte como en, en una componente del vector que sea sub, ¿sí? Si aquí tengo j y j como índices modos, entonces termino obteniendo la componente i, que es el que no es modo. Si aquí tengo, por el contrario, en este segundo lugar, tengo la componente con índice abajo, sub, y la métrica supra, ve, mira que este i y este i son índices mudos porque están ahí justamente arriba y abajo. Entonces, de alguna forma, multiplicar la componente por esta métrica me devuelve justamente la componente, pero con supra. La pregunta es, aquí podemos hacer algo, digamos, algo similar en este producto punto, ya que tenemos la métrica y una componente, por ejemplo, o esta componente, cualquiera. ¿Se podría hacer con los dos? Uy, buena pregunta, Sebas. No se puede hacer con los dos. Vale, muy buena pregunta porque sí, digamos que sería buen apunte, ¿no? De mencionar, bueno, y si tengo dos índices y también aquí hay dos índices, ¿podrían cancelar? Pues la respuesta sería no, y de pronto para que más o menos sea entendible es que no se pueden cancelar porque si aquí tenemos, perdón, si aquí tenemos la métrica con dos índices y tenemos un vector con un índice, si yo cancelo entre comillas uno con uno, pues me queda por lo menos un índice y una componente, ¿cierto? Y este índice pues lo puedo mandar entre comillas como a esta componente. Pero en este caso, ya que tengo dos índices, es como si yo cancelara este con este y este con este, pues la pregunta es, si yo cancelé ya todo, entonces, ¿qué obtengo al final? ¿Mm? Pues digamos como que uno se pondría a pensar y pues como que no sería como tan trivial, ¿no? Pero lo que sí podemos es, Sebas, es utilizarlo, por ejemplo, con alguno de estos dos, o sea, con A supra I o con A supra J, con alguno. Digamos que yo quiero coger este paquetico de acá. Y este paquetico de aquí, me doy cuenta que esto es lo mismo que esto que está acá, esta que está acá. Vean, ahí está, componente A supra J, componente A supra J. Y lo multiplicamos por la métrica G sub IJ. Ahí está, G sub IJ. ¿Qué es lo que nos devuelve? Vean que lo que nos devuelve es justamente el A sub I. O sea que esto se transforma simplemente en hacer A supra I, que es esto primero que está acá, y esto, que es justamente A sub I. ¿Listo? Y listo, y lo tenemos, que ahora sí ya lo tenemos. Esa sería nuestra respuesta. Esa sería nuestra respuesta, ¿vale? Si lo hubiéramos tomado con el otro nos da exactamente lo mismo, o sea, digamos con el A supra I, solo que aquí nos cancelaría sería la J, ¿cierto? O sea, aquí cancelaría la I, y nos quedaría la J y nos quedaría algo así como A supra J y esto multiplicado por el A sub J. O sea, nos quedaría lo mismo, simplemente que con índices diferentes, pero esto me está representando lo mismo. Recuerden que I, J, K, L, M, lo que sea que yo coloque como índice, va a arrancar siempre desde 1 hasta lo que sea. Entonces, finalmente nuestra conclusión es que el producto punto simplemente se convierte en multiplicar la componente contravariante con la componente covariante, ¿vale? Y esta definición que está acá, ustedes la han hecho, pues, los que por lo menos ya hayan hecho mecánica clásica, esto es lo que se suele hacer, ¿cierto? Que es lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, si tenemos aquí el vector A punto A, eso simplemente como multiplicar la componente A sub X, bueno, en vez de A, pues porque es el mismo, bien, coloquemos aquí B, ¿no? Digamos aquí B. Sería la componente A sub X con B sub X más, por ejemplo, la componente A sub Y con B sub Y más bla, 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 lo que sea, ¿cierto? O sea, las mismas componentes, los mismos, vean que son los mismos índices. Componente X, componente X. Componente Y, componente Y, ¿cierto? Y ahí para allá todo lo que quieran. Aquí está ocurriendo justamente lo mismo. Componente Y, componente Y. Si pasamos ahí igual a 2, por ejemplo. Entonces, componente A supra 2, A sub 2. Luego 3. A supra 3, A3. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Simplemente que con notación, pues digamos, formal que se suele utilizar en relatividad con los índices, ¿no? Bueno, listo. Listo. Bueno, listo esta parte. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Entonces, todo este mamotreto de ecuaciones que hemos visto hasta hoy, ¿vale? Hasta recolectado, por ejemplo, esto ya un poco más formal,
desde por lo menos las últimas 3 clases, incluyendo la de hoy, voy a colocar como una tablita de las ecuaciones relevantes, listo, a tener en cuenta que vamos a próximamente utilizar y todo esto, listo. Entonces, que tiene que ver con los cambios de coordenadas, porque con todo esto lo que hicimos fue jugar con las coordenadas, ¿no? Solamente con las coordenadas. Nada de observadores, nada de eso. Estamos hablando solamente de coordenadas. Entonces, esta tablita la voy a llamar entonces, y si no lo sabían, lo que estamos trabajando ya son tensores, pero de rango 1, se suelen llamar. Son tensores de rango 1. Entonces, si alguna vez están preocupados porque no habían visto algún tensor, pues esto que ya estuvimos haciendo todos estos días eran justamente tensores. ¿Listo? Obviamente que son de los facilitos. Entonces, bueno, tensores de rango 1 y pues justamente que cumplen, voy a colocar aquí si quieren, en cambios de coordenadas, que fue lo que jugamos hoy. O sea, pasar de un X supra Y a un X supra Y comita, ¿cierto? Que son otras coordenadas. Si aquí, por ejemplo, son X, Y, Z, aquí, por ejemplo, R, θ, φ. ¿Listo? Vale. Entonces, se tiene que se van a cumplir, en siempre cambios de coordenadas, se van a cumplir los siguientes paquetes en resumen de ecuaciones, que ya las habíamos hablado, pero las voy a colocar ya para sintetizar. Entonces, nuestro paquete de ecuaciones, pues, si quieren, comenzamos por las bases. Ya hablamos de las bases estas, de las bases coordenadas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la base, por ejemplo, de sub i primado, y esto simplemente, bueno, voy a colocar todo en un color, si no es muy bueno. Sería x, derivada parcial de x supra j, y esto con respecto a x supra y gorrito, ¿listo? Y esto multiplicado por L sub j, sería nuestra primera ecuación. Nuestra siguiente ecuación sería la que hablamos ahora acerca con los índices arriba, o sea, las bases duales, ¿cierto? ¿Qué sería entonces la deriva parcial, por ejemplo, de x supra y gorrito, primado, perdón, y aquí deriva parcial de x supra j, y aquí con e sub j, ¿listo? Me quedo muy arriba. Listo. Esto por acá, ¿cuál más tenemos? Otro paquete, tenemos el de, bueno, los que acabamos de encontrar para las componentes del vector, digamos a supra i primado es igual a ¿qué? A las derivadas parciales de las coordenadas en cuestión derivado con las coordenadas que queremos encontrar, que lo que sería la x supra j. Vamos a cambiar esto de aquí, que este está relacionado con el de abajo, entonces más bien lo dejamos aquí. Y esto multiplicado por la componente entonces a supra j, ¿cierto? Listo. Y este sería las componentes covariantes, que serían el a sub i primado, y aquí por la deriva parcial entonces del x supra j, y esto por la deriva parcial de el x supra y gorrito, primado, perdón, aquí gorrito. Y esto multiplicado por el a sub j. Listo. Características que ya vimos. Bueno, por acá digamos las 4 formulaciones para cambiar índices. En resumen, entonces digamos si quieres encontrar con el índice arriba, lo único que tienes que hacer es multiplicar la métrica. En este caso vamos a dejarla arriba y j, y el vector la componente del vector va a quedar con índice abajito, ¿listo? Con los índices mudos. Si la queremos encontrar abajo, entonces lo que tenemos que multiplicar es la métrica ahora con los índices abajo, y la componente pues deberá estar con el índice arriba, ¿listo? Fue lo que acabamos de ver. Y por otro lado también en su momento lo hicimos, no sé si lo recuerdan, inclusive está relacionado con eso que vimos nosotros anteriormente, no sé qué por acá, nos quedó en el otro. Y es que justamente los vectores bases también están relacionados por eso. Digamos que el dual está relacionado por un cambio simplemente de índices, que nosotros llamamos el g supra ij por L sub j, ¿vale? Si no lo recuerdan, eso fue prácticamente bueno, ahorita sí que se los muestro. Y aquí tendríamos para las bases con índices abajo, lo que tenemos que hacer es multiplicar la métrica pues con los índices abajo, y aquí el E, J, supra. Listo, aquí está sub, aquí está supra.
Listo. Bueno, y por último, de pronto para que lo tengan por ahí en cuenta, es una propiedad bien interesante, que es algo que se llama regla de la cadena, pero entonces en este caso para los cambios de coordenadas, que sería de la siguiente forma. Sería parcial de x supra y, y aquí digamos, o sea, digamos cualquier coordenada que estemos estudiando con respecto a otro cambio de coordenadas cualquiera, por ejemplo x supra j primado, y esto multiplicado por la área parcial de x supra j primado, y esto entre x supra k. Eso simplemente es una regla de la cadena. Y esto es igual a lo que habíamos hablado un día, que se llama el delta de Kronecker, de índice supra i y sub k. ¿Esto qué te dice? Que de alguna forma, si tú tienes, por ejemplo, estás estudiando, por ejemplo, no sé, a ver, por ejemplo aquí, por colocar un ejemplo, colocamos derivada parcial de x supra 1 con respecto a, yo qué sé, a ver, digamos que sean coordenadas, digamos los primados sean coordenadas polares, entonces digamos aquí con respecto a r, aquí tendríamos que derivada con respecto, perdón, derivada de r con respecto, por ejemplo, y aquí si se dan cuenta hay un índice k que es diferente, por tanto, digamos, le colocamos, no sé, por ejemplo, un 3 por ejemplo, ¿no? Un 3, digamos un 3 cualquier por colocar ahí. Entonces, de alguna forma, este x supra 1 es justamente lo que nosotros llamamos x, ¿cierto? En relatividad, y el x supra 3 es lo que nosotros llamamos el z, que es lo de siempre, lo de toda la vida. De alguna forma lo que estás haciendo aquí es derivar x con respecto a r y derivar r con respecto a z, ¿cierto? Pero como esto regla la cadena entre comillas, mira lo que te dice la definición. Esto de aquí, de alguna forma, lo que te va a dar es el delta de Kronecker. ¿Qué es esto que está aquí, el delta de Kronecker? El delta de Kronecker, en este caso, que es un tensor supra i y sub k, te dice que esto va a ser igual a 0 e igual a 1 cumpliendo las siguientes condiciones. Te va a dar igual a 0 si y solo si los índices y son diferentes a k. ¿Listo? O sea, si el índice i es igual al de k. Perdón, si son diferentes i a k. Y te va a dar igual a 1 si el índice i es justamente igual a k. ¿Listo? Es algo como lo del producto punto. Entonces, si los índices son diferentes, esto te da 0. Si los índices son iguales, te va a dar igual a 1. En este caso, miren que lo que yo tengo es índice que tengo para el i, para justamente el i vale 1. Y para el k, o sea, para este señor que está aquí abajito, vale 3. O sea que eso, según esta definición, es el delta de Kronecker de i y k. ¿Y qué te dice? En este caso, i y k, ¿cuánto valen? Pues en este caso valen 1 y 3. Ya que son diferentes, 1 es diferente de 3, o sea que el delta de Kronecker, todo esto te da igual a 0. O sea que toda esta regla de la cadena va a ser igual a 0. ¿Listo? Esa es como la función que hace ese señor ahí. Pues digamos que por el momento no es relevante, pero más adelante sí lo utilizaremos y por donde que lo tengan por ahí en cuenta. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces ya tenemos nuestra tablita completada referente a como lo que hemos visto, a lo último que hemos visto, ¿no? Entonces, hablo aquí en un cuadrito, que esto prácticamente va a ser de gran utilidad cuando empecemos ya a avanzar. Listo, sería nuestra cajita de resumen acá. Entonces, si queremos cambiar de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas, ¿cierto? Incluyendo las bases duales o lo que no sea dual, lo que sea dual, no importa. Pues tendremos que seguir estas ecuacioncitas que están acá. ¿Listo? Sí, más o menos es claro, sí, no, sí, no. Ay, perdón, no leo, es que no me suena cuando llegan los mensajes. Tendría que tener uno de uno y otro. Cada uno le correspondería una métrica. ¿Cómo así, amor? No entendí lo de si corresponde a cada uno una métrica. Bueno, Denise decía a supra i, a supra j. Ya. Sí toca con ejemplo después. ¿Te puedo decir lo que tenía de la pregunta? Sí, Es que, digamos, uno puede poner ahí lo que decías que solo le corresponde a uno. Pero, digamos, en el caso, yo puedo poner dos. Yo puedo poner dos métricas ahí. o sea, aquí multiplicando.
pondría una G, I, J y otra y otra G, I, J. O sea, a ver, sería como A supra I, A supra J y G sub I J y otra métrica multiplicada. Sí, Sí, digamos JI o IJ, lo que sea. exactamente. Pues de hacerlo sí se puede hacer, pero realmente la función que está cumpliendo aquí no es ninguna. O sea, digamos que aquí por la misma razón, de alguna forma, estás cancelando los índices mudos, ¿cierto? Y dejas de estos términos, y está bien. Y estás cancelando, por ejemplo, este índice con este índice, y está bien. Pero entonces lo que tendrías de alguna forma, si multiplicas por las dos métricas, tendrías entonces los dos índices abajo. O sea, tendrías A sub I y A sub J abajito. O sea, o sea, si tú quieres multiplicar por otra métrica más, digamos, aquí lo multiplicamos mágicamente por otra métrica más, esto te devolvería justamente esto, los índices, o sea, la multiplicación de las componentes, pero con los índices abajo, porque estos índices no se cancelan. Este J se cancela con el J y me devuelve entonces la componente A con el índice I aquí abajito. Y si lo hacemos con esta métrica, cancelamos esta I con esta I y te devuelve entonces la componente A con el índice J. ¿Si te das cuenta? Y quedan los dos abajo. O sea, sí. Pero eso no ¿Sí? tiene ningún significado, ¿cierto? Aquí, como está puesto, no. Porque mira que naturalmente esta métrica que está aquí, G sub I J, salió fue de esto, que ya lo hemos definido, del producto punto de los vectores bases. Esto salió fue de aquí, naturalmente. Pero digamos, de colocar aquí otra métrica así súper, digamos así, súper impuesta, no estaría representando, entre comillas, en ese momento nada. Porque de igual forma, si multiplicamos por una métrica, o sea, aquí, digamos, las reglas matemáticas siguen cumpliendo. Si multiplico a un lado, pues multiplico al otro lado de la ecuación, ¿sí o no? O sea, al otro lado de la igualdad, me refiero. Digamos que aquí tú quieres multiplicar por una métrica que estaría bien, o sea, nadie te lo impide, tendrías que multiplicar esta métrica también al otro lado de la ecuación, o sea, donde está el producto punto, o sea, aquí A punto A y todo esto por la métrica. ¿Sí? Pero digamos el caso, qué pena preguntar tanta. Digamos el caso en donde pidieran un cambio, así como lo estabas enseñando ahorita, cuando hacías el cambio de I a sub y sub a supra, bueno, eso. ¿Eso no sería útil para nada o sería solo matemático? O es que no lo entendí bien. No, sí sería útil porque cuando te están pidiendo tal vez, te están pidiendo justamente lo que tú dijiste, digamos, dejar los dos índices abajo, pues la pregunta es cómo lo dejamos, porque mira que curiosamente, aquí como está escrita todo este paquete, todo este paquetón de ecuaciones acá, este mogollón, entonces todos los índices aquí están arriba, ¿sí ves? Las componentes de los índices, o sea, las componentes del vector tienen los índices arriba. La pregunta es cómo podría yo generar una ecuación que dejara tener el producto punto expresado con los índices abajo. Pues algo así sí podrías utilizar según lo que tú me dijiste, que no sería pues solamente matemático, pues simplemente sería algo físico, ¿no? Que cumpliría las mismas reglas. Pero sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Ah, dale, gracias, qué pena. Listo, listo, listo. Entonces, bueno, ahí está el paquete ya resumido de las ecuaciones de los tensores estos de rango 1. A ver. Bueno, les voy a dar como no, es que no sé si lo voy a hacer de una vez. Voy a darles como ya, digamos, un bonus track para la siguiente clase, o sea, para mañana. Porque el día de mañana pues comenzaríamos a ver, porque era muy importante tener esto en cuenta, porque si no, no les iba a quedar claro lo del día de mañana. El día de mañana comenzaríamos a ver producto tensorial y los espacios vectoriales que se forman. O sea, mañana comenzaríamos por fin tratando de explicar digamos, el concepto de tensor. ¿Listo? Algo parecido a lo que es el vector. O sea, el vector y el tensor realmente no es que sean objetos tan diferentes, son bastante similares, simplemente que cumplen unas reglas ahí especiales, ¿no? Pero son bastante cercanas, ¿sí? Son hermanas, ¿no? Entonces, digamos como el bonus track aquí para que lo tengan en cuenta, ¿no? El abrebocas sería como, a ver, sería como lo siguiente. Si yo quiero definir un objeto en el espacio vectorial de toda la vida clásico, un vector, ¿cierto? Según el resumen que hablamos pues hoy y lo que hemos venido hablando, eso simplemente es multiplicar las componentes a sub i y multiplicarlo por las bases e sub i, ¿ya? Eso es un vector,
de toda la vida. Esto es el vector que siempre pintamos y nos pintan en el bachillerato y todo eso es el vector. A ver, este señor que está acá, este objeto que está acá, que son la componente justamente contravariante del vector, según nuestra definición, cumple esta ecuación que está acá. Perdón, esta no, esta de acá. Cumple esta ecuación, ¿cierto? Es lo mismo, simplemente que aquí, pues, si quitamos aquí los primadas, o sea, la primada acá, pues la primamos las jotas, ¿cierto? Simplemente y cuestión de cambios de coordenadas. Bueno, entonces si queremos bien, si lo dejamos en lo que sería, ¿será que lo dejamos en lo que sería? O lo dejamos así. Bueno, démoslo así. Entonces, estas componentes contravariantes, cualquiera que sea su base coordenada, o sea, si están en coordenadas cartesianas o esféricas o cilíndricas, cumplen esto que está acá, ¿cierto? Entonces, por alguna razón, si yo me llego a inventar para el día de mañana, y es como la introducción, si me invento ya en un objeto matemático que va a estar en el espacio vectorial, pues en este caso llamado vector, sino un nuevo espacio vectorial, tal que, por ejemplo, va a haber un objeto matemático que lo voy a llamar T y usualmente lo van a ver como T y una barrita arriba, y esto es un tensor, esto que está aquí es un tensor, como algo parecido al vector, ese señor también va a tener componentes, o sea, va a ser algo muy similar. Pero entonces en este caso, si fuera, por ejemplo, si fuera una componente, digamos, por colocar un ejemplo, un tipo de componente que tenga dos índices, que es lo que comúnmente vamos a empezar a ver, inclusive el tensor de energía momentum, y para la relatividad se habla de ecuación de campo de Einstein, de relatividad general, perdón, para la ecuación de campo de Einstein, el tensor de energía momento es un tensor de rango 2, o sea, que tiene dos índices, ¿listo? Entonces, ustedes van a ver que, bueno, aquí está la componente, lo que sería comparativo, digamos, haciendo la comparación con la componente, aquí sería el vector, pues, el objeto matemático, aquí sería el tensor, y esto, pues aquí nos faltaría multiplicar con las bases, que vamos a ver que estas bases justamente van a tener también una representación muy similar, y las podemos colocar, digamos, como E sub I, y mañana vamos a entrar un poquito más en más detalle, y aquí este simbolito que suele utilizar para los tensores, que es como un circulito y una X dentro, y aquí multiplicado por estos dos. Este simbolito que está acá justamente, es lo que se llama el producto tensorial. Entonces, a ver. Entonces, todo este paquete que está acá, todo esto que está acá hace las veces justamente de la base para el vector. Todo esto que está acá, o sea, toda esta componente que está acá hace las veces de la componente, del vector. Y este objeto, pues, que es el tensor, hace las veces justamente del vector. ¿Listo? Entonces realmente es algo muy similar, solamente que tenemos que colocar las reglas del juego para este nuevo espacio vectorial, ¿no? Entonces para este nuevo espacio vectorial tenemos que colocar las reglas del juego, igual así como lo utilizamos para el espacio vectorial de las coordenadas, de esto que siempre cumple, ¿no? Entonces esto que está aquí abajito es como una forma general de escribir un tensor. Vamos a tener sus bases, vamos a tener sus componentes, vamos a tener todo esto. Entonces, como abrebocas les dejo lo siguiente. Exacto, estos rayones que yo siempre rayo mucho. Entonces, la cuestión, digamos, el abrebocas sería simplemente que si para este objeto matemático, que se llama la componente del vector, en este caso componente contravariante, cumple esto que está acá, pues para este objeto, que sería la componente del tensor, también cumpliría algo muy similar de acá. Por eso vuelvo y repito, si esto de hoy les quedó claro, no les va a quedar difícil lo que vamos a ver de aquí en adelante, ¿listo? Por eso es muy importante, hagan las preguntas que tengan de una vez, porque a medida que vaya avanzando, esto se va a poner un poquito más denso, ¿vale? Entonces es mejor que lo vayan haciendo de una vez. Entonces, esta componente del tensor T sub ij, que es un tensor, ¿vale? Esto ya no tiene nada que ver con métricas ni nada, es la componente de un tensor, va a cumplir una regla muy similar. Pero entonces, ¿qué sucede? Si se dan cuenta aquí, esta componente para el vector solamente tenía un índice, ¿cierto? Un índice. Pero esta componente del tensor tiene dos índices. Entonces, esto va a cumplir una regla muy similar de la siguiente forma. La componente T sub ij del tensor, esto que está aquí, va a ser igual para un cambio de coordenadas cualquiera a la derivada parcial de
X supra I comita, y esto con respecto a el X supra I, ¿cierto? Vean, algo muy similar a lo que hemos venido haciendo, pero ya que tenemos dos índices I y J, aquí va solamente la I, vamos a tener que multiplicarlo también por la J. ¿Listo? Y es por eso que aparece aquí como la diferencia. Aquí sería entonces el XJ. Bueno, ya después igual mañana miraremos esto con más detalle, ¿no? Y esto, si se dan cuenta, aquí teníamos entonces aquí digamos aquí la componente del vector con índice supra, aquí la componente del vector con índice supra, pero en otro sistema de coordenadas. Aquí tenemos entonces la componente del tensor con índices sub. Y aquí justamente lo que va a hacer, ya que tenemos este paquete de acá y este paquete de acá, esto me va a arrojar entonces las dos componentes del tensor en esas coordenadas. Entonces, la componente T sub I primado y la componente T sub J primado. Y esto que está aquí es exactamente lo mismo que servía para la parte ¿de qué? Para la parte de esto que está aquí arriba, joder, del campo vectorial. Entonces, esto que está aquí es prácticamente una de las ecuaciones que vamos a trabajar ahí más adelantico, ¿vale? Simplemente que es como para que van haciendo la idea que esto que hemos venido trabajando, todo esto es el recurso que se necesita para formular ahora sí generalmente el tensor, ¿listo? Entonces nos vamos a enfocar la próxima clase y tal vez las próximas clases en trabajar justamente en cómo se desarrollan estos tensores, ¿no? Y las propiedades y características y para qué me sirven y todo esto. Entonces justamente, vuelvo y repito, esta comparación entre esto y esto se sigue cumpliendo, simplemente con ciertas características. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? ¿No? Bueno. Listo. Bueno. A mirar si hay preguntas, no he visto. Bueno, ¿tienen preguntas, chicos, hasta ahí? ¿Preguntas, algo, dudas, inquietudes? Me toca mirar si de pronto, no sé, les dejo por ahí por lo menos un punto, 2 puntos para que traten de rayar esto, digamos, esto que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Con, digamos, no sé, pues coloco un sistema de coordenadas y lo cambian a otro sistema de coordenadas, por ejemplo, yo que sé, esféricas, y tratan de encontrar las componentes, las bases para un vector, y en fin, si quieren podemos hacer algo similar, ¿no? Por ejemplo, sería interesante que se hicieran, pues si quieren váyanlo pensando, se los doy como sugerencia. Por ejemplo, a ver, un vector muy famoso que es el vector posición, ¿no? El tensor que tiene que ver con la física. Uf. Pues a ver, es que son tantas cosas que hasta no sé cómo expresar. Lo que pasa es que el tensor es un recurso matemático más bien, que inclusive aquí de pronto como metiéndoles algo de historia. Cuando Einstein empieza a trabajar justamente en relatividad general, Einstein no tenía muchos conocimientos en esta parte tensorial, ¿no? De hecho, como les comenté el fin de semana pasado, Einstein aprende todo lo que tiene que ver con matemática tensorial, con geometría diferencial, con su amigo Marcel Grossman. Marcel Grossman le explica prácticamente todo este desarrollo pues, para formular su teoría y simplemente que digamos estos desarrollos del tensor son como una implicación de geometrías que pues podemos verlo así que son de desarrollos geométricos que digamos tienen, ¿cómo decirlo? Tienen sistemas de coordenadas que no son planos, son súper generalizados. Entonces digamos que el objetivo de estos tensores es tratar de generalizar la física a cualquier tipo de curvas, trayectorias, superficies, volúmenes, áreas, lo que sea que ustedes estén trabajando en cualquier tipo de dimensión y en cualquier tipo de espacio. Por eso es que estos objetos son tan importantísimos en física. Por eso es que estos objetos no solamente se utilizan en relatividad, de pronto por si no sabían ahí el tip. Estos objetos tensores no solamente se utilizan en relatividad, se utilizan también en mecánica cuántica, se utilizan por allá en electromagnetismo, en muchos tipos de áreas de física se suelen utilizar estos objetos, digamos de un carácter mucho más, obviamente más profundo, avanzado y más desarrollado matemáticamente, ¿no? Pero esos objetos sí que tienen un poder increíble en todos estos aspectos, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues en todo, o sea, están relacionados en todo, pero es como un recurso matemático para generalizar
las dimensiones espaciales de cualquier sistema. Eso es. Sorno. Bueno, yo les iba a decir, bueno, el vector el vector posición. Entonces, digamos, el vector posición, todo el mundo lo conoce, ¿no? Es el vector, por ejemplo, que colocar aquí, ya cerrar entonces la decisión. Entonces, digamos aquí, a ver, aquí tenemos los sistemas de coordenadas, X, y Z, ¿cierto? No sé. A ver, pintemos entonces un vector, por ejemplo, que vaya aquí a aquí. Entonces, digamos que aquí tiene su proyección. Tendría sus proyecciones, aquí la proyección en Z, aquí la proyección en X y por acá la proyección en Y, ¿cierto? Entonces aquí este sería el vector R. Bueno, llámalo R mayúscula. Muy bien. Esta R que está acá. Bueno, y nosotros solemos pintar, digamos, en el espacio en 3D estos vectores. Pues, digamos, en este espacio 3D, ¿no? Espacial. Lo manejamos, por ejemplo, como X, Y, o sea, la componente, ¿no? Esta es la componente justamente. Componente XY más componente Y más componente Z por los vectores unitarios, ¿cierto? Respectivamente. Que esto traducido en nuestra notación que estamos trabajando ahorita, sería simplemente R, y eso sería el X supra 1, y ese sería el E sub 1, más el X supra 2, E sub 2, más el X supra 3, E sub 3, ¿cierto? Es el vector, ya. Bueno, sí, saben que mejor dicho, les voy a dar ya el taller para que lo van haciendo, o sea, este punto va a ser el taller para que lo hagan hasta la próxima semana, ¿listo? Entonces, digamos, el objetivo sería, vale, tienen este vector de toda la vida, un vector ahí espacial, R cualquiera, para ubicar lo que sea, ¿no? Entonces voy a simplificar esto un poquito más. Entonces, R, simplemente según nuestra notación, es justamente la sumatoria, llamémoslo desde I igual a 1 hasta 3 de X supra I, y esto multiplicado por el E sub I. ¿Listo? Esto simplemente es como la simplificación de todo esto que está acá. Entonces, nosotros, aquí viene la cuestión que los reto a hacerlo, sería, este es un sistema de coordenadas cartesianas de toda la vida, vamos a hacer algo, vamos a trabajar sistemas de coordenadas esféricas, que es pues justamente lo que más se utiliza en relatividad. Entonces, bueno, pues aquí lo borro tanto, no aquí igual. Entonces, aquí lo que va a formar es una esfera, no sé, con el color amarillo. Vamos a ver, una por aquí. Manémosla ahí. A ver, aquí sería como... Listo. Entonces, estos puntos quedan mal. Entonces, digamos que esto sería para coordenadas cartesianas, ¿no? Esto sería Euclides al 2.0. Entonces sería cartesianas. Y esto aquí abajo sería esféricas. Entonces, si hacemos el análisis gráfico, nosotros sabemos que aquí hay unos ángulos relacionados, ¿cierto? Con este vector, que es lo que se utiliza justamente en coordenadas esféricas. Entonces, ¿cuáles son los ángulos? El ángulo primero que está entre el eje, bueno, aquí yo lo llamé, bueno, vamos a verlo ahí como usualmente lo suelen encontrar más bien. O sea, aquí arribita el eje aquí arribita lo dejan como el eje Z, y aquí abajo lo dejan el eje X y aquí el eje Y, ¿no? Usualmente es como lo encuentran. Entonces, este ángulo que está acá, voy a colocar el color naranja, el ángulo que está entre el eje Z y el vector, es lo que llaman el ángulo θ. El ángulo que está entre el eje X y la proyección en el plano XY, esta, que es justamente la proyección del vector R, proyección me refiero como a la sombra, ¿no? Es cuando me refiero a la proyección, es la sombra de este vector en el plano XY, llamémoslo, no sé, P, digamos un vector P, es la proyección. El ángulo entre el eje X y la proyección es lo que usualmente llaman, le ponen en color verde, el ángulo phi, ¿cierto? Y finalmente, pues el R, o sea, digamos el radio, la distancia, la longitud, perdón, que mide este vector, es lo que comúnmente pues lo colocamos como un R chiquito, digamos, como un R chiquito, ¿cierto? Entonces la pregunta es,
para lo que hicimos el día de hoy, si se dieron cuenta, nuestro juego cuando hicimos todo esto hoy fue, vale, vamos a pasar de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. En el ejemplo que yo les puse el día de hoy fueron coordenadas polares. O sea, simplemente tuvimos en cuenta el vector este radial y el angular. Y digamos que cuál fue nuestra pista para poder resolver todo este problema, fueron las ecuaciones paramétricas, esto que está acá. Con las ecuaciones paramétricas utilizamos todo este mamotreto de ya ecuaciones de operar, ¿no? Digamos operar esto y ya con eso podemos obtener todo. Entonces es como la relación entre un sistema de coordenadas y el otro. Esas son las ecuaciones paramétricas. En polares nos dio esto. La pregunta es cuáles son nuestras ecuaciones paramétricas para las esféricas, ¿vale? Que haciendo el mismo ejemplo, o sea, el mismo procedimiento que hicimos hoy, ¿qué obtendrían para las bases? ¿Qué obtendrían para las componentes? ¿Qué obtendrían para todo esto? Es la pregunta. Entonces, pues para eso simplemente tendríamos que hacer aquí un análisis pues, gráfico y miramos entonces. Entonces voy a colocar aquí como título rápidamente y ya con esto ya termino. Entonces, ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas del sistema cartesiano al esférico sería entonces, a ver, ¿cuál sería, cómo podríamos describir X? Entonces, la componente en X, ¿sí o no? Esta componente en X. A ver, la componente en X sería algo así como, si se dan cuenta, sería así como a ojo, como que, a ver, aquí se forma un triángulo rectángulo, que si le hacemos un zoom sería algo así como, a ver, el plano XY sería, o sea, de esto que está pasando aquí esféricamente, el plano XY, digamos, sería aquí a ver, ¿cómo lo coloco para que se vea? Sí, sería aquí el X, por aquí estaría el Y. Entonces lo que hice fue como, sí, estoy viendo ahí el plano nomás, y aquí justamente en la diagonal se me forma el vector proyección, ¿cierto? Esta P que está acá es el vector proyección o la sombra del vector, y si se dan cuenta el ángulo está justamente acá, ¿no? Entonces, a ver, vale, esta proyección que es como la distancia pues, de esta sombra, si estamos así como a ojo mirando, pues es la componente en X de este pedazo de aquí. Aquí estaría el pedazo en X, que sería este pedazo de acá, ¿cierto? Sería justamente, ¿qué? Pues sería una relación con el coseno, sería coseno de phi, ¿cierto? Por la proyección, porque sería el cateto adyacente, entonces sería coseno de phi por la proyección. Si quieren pueden verlo así, ¿no? Algo así como que coseno de phi por la hipotenusa, ¿no? Listo. Ya vamos a mirar qué sería esta proyección. Para Y, que sería entonces ahora este pedazo de aquí, pues habría que hacer algo similar, ¿no? Eso sería, repito, sería X, sería Y. Y para Y tendríamos algo así como Y sería igual a seno de phi del ángulo phi y esto multiplicado por la proyección. ¿Listo? Lo mismo. Pero entonces aquí se dan cuenta, es cateto opuesto. Entonces aquí relacionamos el seno del ángulo, ¿no? Y nos faltaría la componente en Z. Pero la componente en Z aquí es rápidamente fácil de ver. A ver. Porque nos damos cuenta que la componente en Z de este triángulo rectángulo nuevo que se me forma acá, si quieren lo pinto acá, sería como, a ver, sería aquí como, este sería el eje Z. Vean que el vector va justamente así. Y el ángulo formado entre el eje Z y el vector es lo que dicen aquí que vale θ, ¿cierto? Vale. Y por otro lado, quiero que se den cuenta que, bueno, aquí si quieren podemos dejarlo aquí R, dejémoslo aquí el R, y esto justamente sería pues la Z, ¿no? La pregunta aquí, bueno, ¿cómo relacionamos acá? Pues podríamos decir, esto sería como una especie como de, ¿qué? Como de coseno, ¿sí o no? Que pues ahí estaremos relacionando el cateto adyacente, vean aquí el triángulo rectángulo que se forma. Entonces sería como coseno de θ sería igual al cateto este adyacente sobre la hipotenusa, o sea, sobre R, ¿no? O sea que aquí tendríamos que justamente Z va a ser igual a coseno de θ por R, ¿cierto? O R coseno de θ. Listo. Y lo último que yo les iba a decir era, si se dan cuenta, podemos relacionar más o menos, también a ojo, este pedacito que está acá. Pedacito que está acá, acá, acá. Este pedacito que está aquí, acá, que es justamente este que está aquí. Vean que es la translación desde el plano XY de este vector proyección P aquí arribita, porque pues vale lo mismo. Este vector P es lo mismo que este vector P de aquí de arriba. Si se dan cuenta, lo que hicimos fue subirlo, lo trasladamos arriba y es justamente lo mismo que mide. Uy, ¿qué pasó? ¿Quién está entrando hasta ahora? Ah, chungos, alguien se fue. Listo, entonces lo que hicimos fue subirlo, ¿no? Entonces la pregunta sería, si tenemos aquí P,
¿cierto? Y queremos dejar este P, obviamente no podemos dejarlo solamente con P, pues porque, bueno, tenemos que darlo un poco más general, ¿no? Tenemos que ser más formales. Pero lo que podemos hacer es, justamente de este triángulo rectángulo que acabé de pintar acá, ve la relación de P con teta y R, ¿cierto? Y eso simplemente, la relación trigonométrica que lo relaciona es justamente el seno, porque vean que aquí hacíamos el seno de teta, y el seno de teta, ¿quién es igual? Es igual al cateto opuesto, que sería P justamente, la proyección, dividido la hipotenusa, que sería R. O sea que en otros términos, P simplemente es seno de teta por R. O sea que ahora voy a utilizar en vez de P, voy a colocar seno de teta por R aquí y aquí. Y eso nos va a dar las componentes generales de esto. Entonces aquí estaba la P y aquí estaba la P. Entonces ahora multiplico por esto y tendríamos entonces seno de teta por R. Y aquí también seno de teta por R. Y esto que acabamos de hacer justamente es el análisis, pues aquí dimensional gráfico que hicimos, de las ecuaciones paramétricas que vinculan las componentes cartesianas x, y y z a las componentes esféricas, r, θ y φ. ¿Listo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su misión? Que con estas ecuaciones paramétricas que acabamos de deducir, traten de transcribir este vector, este radiovector en coordenadas cartesianas, todo esto que pintamos aquí en coordenadas cartesianas, pero ahora utilizando estas ecuaciones, cambiando las bases, cambiando las componentes, utilizando estas ecuaciones paramétricas, ¿vale? Haciendo un ejercicio exactamente pues, similar a lo que hicimos hoy, ¿listo? Haciendo las derivadas con cada coordenada, las diferentes coordenadas, asumiendo pues que aquí en este caso, si quieren verlo así, estas x supra i primado, sería el x sub 1 primado, el x sub 2 primado y el x sub 3 primado. En este caso estas variables van a ser para el cambio de coordenadas esféricas, serían r, θ y φ. O sea, x supra 1 primado sería r, x supra 2 primado sería θ y x supra 3 primado sería φ. ¿Listo? Y pues el x supra i pues serían las de siempre. X supra 1, x supra 2, x supra 3 que justamente es x, y y z. ¿Listo? Entonces sería utilizar las ecuaciones paramétricas, utilizan estos cambios de coordenadas, las aplican a estas ecuaciones, ven qué pasa con los cambios de bases, ¿cierto? La base normal y la base dual, igual forma con las componentes, la componente covariante y la componente contravariante, juegan con eso y pues tratan de escribir este vector justamente en esas componentes, ¿no? El vector en coordenadas esféricas, ¿listo? Ese es su objetivo. Entonces, los dejo por aquí igual forma anotada para que no se me va a olvidar, no se me olvide a mí. Entonces, sería como escribir el vector posición en coordenadas esféricas. ¿Listo? Esa es su misión. Entonces voy a colocar aquí abajito. ¿Listo? Lo que quiero es que lo hagan utilizando pues, esas ecuaciones. ¿Listo? Y ya. Esa es su misión, es que el vector posición en coordenadas esféricas utilizando todo eso. ¿Qué me falta aquí aclarar? Pues tengan en cuenta que estas son las componentes, ¿no? El x supra i, el x supra 2, el x supra 3 son las componentes y igual forma tienen que mirar ahí las relaciones y todo eso ya. Listo, chicos, eso sería prácticamente todo. Eso sería todo. Ahí les dejo entonces ya esto que coloqué hoy sería prácticamente la misión para el próximo fin de semana, listo. O sea, esto ya es mucho. Créanme que esto ya es bastante rayar, entonces pues ahí les dejo para que hagan ahí, rayen un rato con esto, ¿listo? Listo, chicos, no sé, ¿tienen más dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias? Si no, sería hasta ahí por el día de hoy. Última pregunta. Para los otros triángulos que aparecen ahí también tendríamos que hacerlo lo mismo dentro de la esférica. Por ejemplo, digamos ahí cuando está y sub i entre y x. O sea, ahí también entre ese que está como un grado, esa phi también tendríamos que hacer la misma operación. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No te entendí. Digamos que ahí estamos entre el triángulo que está abajo, sí, abajo, ahí que salió donde usted puso los grados, ahí, que aparece una phi, ¿sí? Digamos entre y x. Así también le haría lo mismo que estamos haciendo arriba. Sí, lo mismo.
O sea, a todos los que están ahí, ¿sí? Sí, Deja- o sea, el objetivo es que, vuelvo y repito, el objetivo es que encuentren, a ver, o sea, el objetivo de la misión es que encuentren las bases, o sea, encuentren el E sub R, el E sub teta y el E sub phi, haciendo exactamente lo mismo que hicimos nosotros, ¿cierto? Y también encuentren las componentes, justamente del vector, que sería el A supra R, el A supra teta y el A supra phi. Que esto de dónde sale, pues sale justamente de aquí arribita, ¿no? Definir el vector. Esto que está por acá, esto. Pero entonces, teniendo en cuenta, claro, las relaciones de los triángulos que tú mencionas, con el ángulo phi, o sea, los parámetros de aquí en cuestión que hay que tener en cuenta son justamente esos, phi, teta y r, ¿no? Que serían estos que están acá. Son a lo que vamos a convertir. Con eso que está acá. ¿Listo? Y pues ya. Sí. Bueno, espero que haya quedado claro. Listo, chicos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, listo, vale, vale. Entonces, eso sería hasta hoy, chicos. Nos vemos entonces mañana. ¿Listo? Mañana continuamos trabajando entonces esto un poquito más de tensores. ¿Listo? Se cuidan, que les vaya muy bien. Hasta luego.